Muy buenos días, muy bienvenidos a todos. Hoy tenemos con nosotros a don Andrés Pedreño, persona conocida de sobra en el ámbito universitario e institucional. Él ha sido rector durante 7 años de la Universidad de Alicante. Más que eso, en Alicante se le tiene con razón y con justicia como el arquitecto institucional de la Universidad de Alicante. De allí salió para ejercer como el primer CEO, creo yo, de Universia, y también crear la arquitectura de lo que luego ha sido el pool de universidades con una matriz en un banco privado español muy importante, pero yo creo que una de las iniciativas más brillantes en el ámbito bancario y en el ámbito también vinculado a las universidades. Es autor de 70 libros, ha sido fellow en Estados Unidos, tiene un doctorado honoris causa en la Universidad de Nottingham Trent University. Es un académico de un recorrido catedrático de economía aplicada, pero que además ha dedicado buena parte de su recorrido académico, al margen de las cuestiones estrictamente académicas, científicas de su área, a pensar sobre la universidad, en este caso también al hilo de desempeño de responsabilidades de primer nivel, también fue vicerrector. En fin, tenemos con nosotros a alguien que es un profesor de carrera, que además ha tenido altas responsabilidades en la universidad, que va a pensar sobre la universidad, pero lo va a hacer desde una dimensión además singular, porque ya en su vinculación con Universia, antes con la puesta en marcha de la biblioteca digital, que yo creo que fue la primera biblioteca que se digitalizó en España y quizás también una de las primeras a nivel internacional, él ha trabajado mucho las nuevas tecnologías. De hecho, ahora mismo se dedica con todo empeño y con la ayuda de su hijo a poner en marcha una iniciativa ya consolidada en la provincia de Alicante, pero con alcance nacional e internacional, y nos va a plantear una cuestión que es imposible que sea más actual, que es una visión de la universidad de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial. Para nosotros eso es un honor tenerle aquí, que le agradezco mucho, y para mí en particular ese honor tiene además una dimensión afectiva, porque efectivamente ese Pedreño algo denota realmente, no es una mera coincidencia. Andrés, es un placer tenerte, date por muy bienvenido en esta casa que es la tuya. Además tiene una amistad personal con nuestro gerente, o sea que hoy vamos a comer bien, os lo aseguro. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido rector, por la presentación, por tus cariñosas palabras. Y, Paco, un saludo muy especial también a todo el equipo y profesores, claustro, alumnos. Bueno, me siento un poco como en casa porque de alguna forma le decíamos a Paco que tuvimos una muy buena relación entre la Universidad de Alicante y el origen de vuestra universidad en el ámbito alicantino, una cooperación muy fructífera y la que tenemos ambos un recuerdo excelente. Y esta universidad, pues un poco también la he visto crecer, vine los primeros años y enhorabuena porque creo que estáis materializando una excelente universidad con un campus magnífico, con fichajes de talento, que bien denota esta calle que habéis dedicado a la captación de talento. O sea que enhorabuena, me siento muy feliz de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer una reflexión en torno a la inteligencia artificial. Primero voy a hablar como economista y después quiero motivar de alguna forma el contexto europeo en donde se vive y se desarrolla la inteligencia artificial en un entorno internacional. Es una primera reflexión y después entraré en el tema académico, es decir, el reto que tiene la universidad con la inteligencia artificial. Por supuesto que lo más importante luego será el debate, así que intentaré ir lo más rápido posible para, si procede el rector, dar la oportunidad del debate, que seguro que será lo más enriquecedor, al menos para mí. Bueno, sí tengo que decir que no voy a repetir lo que he entregado 2 ejemplares de este libro que se puede descargar en nuestra web,
y donde creo que es un magnífico informe, permitidme aquí deje cualquier modestia aparte. En este momento, cuando publicamos este informe, había dos grandes informes, el de la UNESCO, de Educación Superior, y el de la Universidad de Stanford. Nos propusimos como reto superar ambos informes y darle una perspectiva, sobre todo, más allá de pues, lógicamente, lo que son muchos temas tratados, la ética, el humanismo, etcétera, algo que fuera realmente práctico, es decir, hablar de los retos y oportunidades que tiene la inteligencia artificial en el ámbito universitario. Por lo tanto, como os dejo la presentación, ahí en ese botón de descargar, y realmente lo que hacemos es tratar, desde un informe ejecutivo se puede leer muy sencillamente, y la metodología con la que se ha hecho, después hacer una pequeña introducción a los tópicos conceptuales de la inteligencia artificial, lo que es una débil, lo que es fuerte, es decir, lo que es en definitiva conceptualmente, todo esto para los que no son especializados, no son ingenieros, pues es útil. Y después ya entramos en lo que es prácticamente la práctica de la inteligencia artificial en una universidad, en la enseñanza, en la gestión, en la actividad investigadora, en lo que es el entorno profesional, es decir, nuestros egresados, cómo podemos ayudarle a diferentes colectivos, profesionales, abogados, etcétera, etcétera, los retos de la educación superior y después, pues obviamente, aunque no está, yo creo que este tema está tratado en tantos sitios, es el tema de la ética y la regulación, la privacidad de datos, todo este tipo de cosas. Bueno, como este informe lo tenéis disponible, yo lo que voy a hacer es referirme a cosas muy concretas para poder facilitar un poco pues, el debate, la participación, etcétera, pero a vuestra disposición, y es un informe que está redactado con muchísima claridad para que pueda ser de forma leída. Bueno, y aquí es donde empiezo el contexto. Esto de la IA lo tenemos que tomar en serio. ¿En qué medida la IA va a cambiar nuestras vidas? ¿En qué medida estamos en una región, Europa, a nivel mundial, me refiero, que es la región adecuada para el desarrollo de inteligencia artificial y vamos a ser cómodamente líderes o no? O tenemos las garantías con la regulación europea de poder recibir las señales adecuadas en las universidades y no nos tenemos que preocupar de nada. Todo esto nos va a venir dado y, en principio, pues, no tenemos que ser muy proactivos en torno a la inteligencia artificial. De esto va a venir esta primera parte. La primera reflexión que hacemos los economistas es intentar estudiar un impacto. Hemos tenido la suerte de participar en el estudio de multinacionales con España. Como sabéis, reúne las principales multinacionales, Google, Amazon, Huawei, China, Amazon, Accenture, Deloitte. Estando grandes consultoras, fue un privilegio que nos dijeran, no, encargaros vosotros de hacer este estudio de impulsando el crecimiento económico de España a través de la inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿no? Este es un informe, también lo podéis descargar, pinchando ahí en este enlace, es descargable. Y ahí es donde vienen todas las cuantificaciones que se han hecho del impacto que puede tener la inteligencia artificial en países, en regiones, etcétera, etcétera. Hay una síntesis aquí. La primera, antes de la IA generativa, antes de la época de ChatGPT, a 15 años vista, fiábamos que la inteligencia artificial iba a ser vital en el crecimiento económico. Foro de Davos se decía, consolidamos una expectativa de que en los países avanzados la inteligencia artificial va a explicar la mitad aproximadamente del Producto Interior Bruto de estos países, algunos más, ¿no? Bueno, lo de ChatGPT lo ha cambiado todo. Es decir, la IA generativa lo ha puesto todo patas arriba. En muy pocos meses empezaron realmente a propagar estudios, a desarrollarse estudios. Quizá el más serio de todos es de McKinsey, porque cogió 62 casos de uso, los estudió muy a fondo y sobre esos 62 casos de uso extrapoló el impacto. Uno de ellos es el software, donde simplemente la capacidad que tienen los modelos de lenguaje grande, los modelos tipo ChatGPT, en generar código, eso implica unas productividades en esa industria brutales. Bueno, sobre esa base, McKinsey llega a la conclusión de que se genera anualmente una economía como la del Reino Unido, 2,6 a 4,4 trillones. Eso referido a, si lo repartiéramos uniformemente según el Producto Interior Bruto de todos los países, a España le corresponderían unos 50.000 millones. 50.000 millones es el Producto Interior Bruto de toda la provincia de Valencia. 50.000 millones es todo lo que gasta el Estado y las comunidades autónomas cada año en educación primaria, secundaria y educación universitaria. O sea que estamos hablando de uno de los mayores impactos que puede haber.
La propio McKinsey y otras consultoras rehacen lo que es la IA general, la suma de todas las IAs y la aceleración que supone. Esto viene a ser 17, 25 trillones americanos. Este es el Producto Interior Bruto, esto es lo que hay en juego de toda la Unión Europea actualmente. O sea, la primera conclusión es que vamos a creernos que la inteligencia artificial va a tener un impacto económico, porque aunque rebajáramos esas cifras a la tercera parte, estuvieran muy sobrevaloradas, que no lo están, porque evidentemente hay coincidencia de estudios, de planteamientos, de metodologías, y eso es lo que, por eso os invito a descargaros ese informe, pues realmente estamos hablando de uno de los grandes impactos en la industria, en todos los sectores, en la productividad, revoluciona la medicina, revoluciona la agricultura, revoluciona el turismo, revoluciona los transportes, lo revoluciona todo. Y entonces, desde esa perspectiva, pues tenemos que tomárnoslo en serio, ¿no? Es más, incluso, no es algo que digamos, vamos a tomarnos un descanso, es que la inteligencia artificial se espera que pueda dar soluciones a temas críticos para la humanidad. Entre ellos, los temas de medio ambiente. Solamente modelos avanzados de datos podrían interpretar, basados en inteligencia artificial, la complejidad de lo que puede ser un exceso de anhídrido carbónico, cómo se absorbe, qué elementos de la naturaleza pueden darlo, cómo reducirlo y ser eficiente en un tiempo, o si se altera la propia naturaleza con fenómenos más bien desconocidos, como de alguna forma pueden preverse con una mayor prontitud, ¿no? O bien las enfermedades complejas, llevamos décadas con grandes inversiones para tratar de acotar una enfermedad compleja, como el cáncer. Pero el cáncer son enormes, muchísimos datos. Los datos del genoma de cada persona, su estilo de vida, un fármaco y su metabolismo es diferente en cada persona. Complejidad, datos. Es evidente que solamente los modelos de IA podrían crear patrones específicos para personalizar tratamientos, medicinas, diagnóstico de un cáncer específico, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de herramientas, lo que es la moderna algoritmia de la inteligencia artificial, es absolutamente fundamental para empezar a dar con eficiencia respuesta a los grandes retos que tiene la humanidad. Por supuesto, redefine la competitividad a través de la productividad de todos los sectores productivos y, por supuesto, y esto es todavía un momento más, la IA fortalece todas las tecnologías que hay planteadas, desde un Internet de las cosas, la nube, la propia computación cuántica, potenciándose mutuamente. Es decir, que de alguna forma estamos en una tormenta perfecta tecnológica donde la inteligencia artificial acelera el desarrollo de algunas de estas tecnologías, incrementa su potencial y, por lo tanto, estamos en un entorno de desarrollo tecnológico con unas expectativas brutales. O sea, realmente los países harían bien, por tanto, en tener una estrategia muy activa en torno a la tecnología, en torno a la inteligencia artificial. Y esto es la segunda reflexión. ¿Está Europa participando de esa Champions League de la inteligencia artificial? Porque una tecnología de estas características, su impacto es tan relevante que puede crear enormes brechas entre países y empresas, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí las universidades tienen mucho que decir en la formación de esas empresas, en la formación en el capital humano que desarrolla un país determinado. Y sobre esa base, entonces, tenemos que tener un poco las ideas claras. Vamos a hacer tres sencillas diapositivas, una referida a Estados Unidos, otra referida a China y otra referida a Europa. Estados Unidos, cuando materializó su primera apuesta en el informe Obama, pues nos despistó. Yo en ese momento estaba en el gobierno de Rajoy, que hizo un grupo de Big Data e Inteligencia Artificial de asesor, y estábamos escribiendo el libro blanco. Y nos tuvimos que leer todos los informes. Uno de ellos primero fue el informe de Obama. Y lo que nos despistó del informe de Obama es que realmente no recogía cantidades e inversiones muy grandes. Entonces dijimos, bueno, pues esto, pues claro, nos relajó un poco. Pero, ¿qué es lo que consideraba que no vimos bien en el informe Obama? Obama ya había visto un cambio muy relevante en su economía. La economía del año 2005 de Estados Unidos era esa. Eran multinacionales grandes, pero había muy poco verde, muy poca tecnología. Fijaros, Microsoft era pequeñito todavía, comparable con los grandes y tal. Pero ahí estaba la economía tradicional. La economía tradicional es la banca, el comercio, los seguros, el petróleo, la energía, las facilities, ¿no? Todo esto de aquí. Pero fijaros cómo ha cambiado en ambición las empresas, vamos, en extensión, en tamaño y en color verde. O sea, realmente, menos estas dos empresas, una energética, es todo verde.
Pero estamos hablando de qué ha pasado. Esas empresas pequeñitas, que eran multinacionales, llamaban multinacionales, se han convertido en esto. Apple, que es la primera, o Nvidia, son 3 veces el Producto Interior Bruto de España. Y no existían. No existían hace 20 años. Pero Microsoft es 2 veces el Producto Interior Bruto de España. O Alphabet, Google, 1 y pico. Pero es que los 7 grandes son todo el Producto Interior Bruto de Europa, de la Unión Europea. Y esa economía no existía. Y esas empresas son las que están invirtiendo en inteligencia artificial. Y eso es lo que Europa no tiene. Gigantes tecnológicos que proporcionan que hoy es OpenAI, pero después tienen Google, pero después Microsoft ataca y apoya. Gigantes tecnológicos que están jugando una partida brutal en una nueva economía, una economía digital, que Europa no tiene. O sea, el Estados Unidos de ahora, y cuidado, que esto es antes de ChatGPT y está puesto en 2021 para que, fijaros, que esto todavía ha ido a mayor en los últimos 4 años. Antes de ChatGPT, esta economía digital era la que podía relajar el informe Obama y no preocuparle en torno a esa cuestión. China, cuando Obama hicieron un informe con un título, nosotros también nos leímos en el grupo de asesor del gobierno, que era poco más o menos, nos tendría que haber alertado solo el título. Cómo lograr la hegemonía económica y militar a través de la inteligencia artificial. Ese era el título del informe chino. Tampoco hablaban de muchas inversiones, pero lo de China ha sido brutal. O sea, una potencia, pero que no era una economía medieval en el año 1911, un país comunista que no entendía la economía de mercado. Es uno de los campeones de la inteligencia artificial. La tiene en la industria, la tiene en la manufactura, la tiene en las ciudades, en las infraestructuras urbanas de las ciudades, donde tráfico de inteligente, vigilancia, salud pública. Ha metido una inteligencia artificial desde abajo, sin restricciones en los datos. Ahí no hay leyes de privacidad, la gente en China está feliz de que se les reconozca por las calles porque eso da un plus de seguridad, también de control político, evidentemente. Pero no hay protestas y están encantados con ese tema. Y bueno, los resultados son estos. Claro, estos resultados que en definitiva están referidos antes y están hechos con intención, antes de ChatGPT. Fijaros el posicionamiento de publicaciones científicas de China en comparación con Estados Unidos. Estados Unidos de Harvard, Stanford, MIT, con unos presupuestos brutales, fijaros producciones científicas y fijaros China. Y este es datos de unos meses, de hace muy pocos meses, del World Intellectual Property Organization. Inventores, los 5 principales. China, 38.200, Estados Unidos, 6.270, Europa no está. Punto. Esta es la posición que tenemos en China en relación a la inteligencia artificial. Y Europa, pues es difícil comparar estas estadísticas, pero por ejemplo, si cogiéramos una que es la más comparable, que es la de las startups, vemos que Estados Unidos, China, Reino Unido, nos gana Israel, nos gana Canadá, Reino Unido fuera de Europa ya, de la Unión Europea, Japón, y aquí empieza Francia y Alemania. O sea, no hemos entendido un poco lo que es ni esta apuesta ni a nivel privado ni a nivel público. Pero es más, el New York Times recoge inversiones de estas que ya nos gustaría, ¿no?, tenerlas para Europa, ¿no? Lo tiene claro el Middle East, y de alguna forma, pues nuestras inversiones, la de Macron, Francia, celebrada cuando estábamos haciendo nuestro informe de 2.000 millones, es superada por una sola universidad. El MIT tenía una inversión educativa de 1.000 millones, una sola universidad norteamericana. Si tuviéramos que resumir este tema, y hacemos un mapa de las empresas digitales en tamaño de Estados Unidos, la capitalización, y de Asia, vemos que Asia es un digno contrincante, China, Asia, de Estados Unidos. Fijaros Europa, casi se parece a África en la dimensión. Y esto nos debería preocupar y mucho, porque es evidente que tenemos un gran discurso ético, regulación, etcétera, etcétera, pero esto no se está plasmando en una economía real, creando los empleos del futuro, la industria del futuro, las empresas del futuro, los científicos del futuro. O sea, aquí está sucediendo algo que realmente no lo hemos identificado bien. Y esto ya está teniendo empezar a tener consecuencias en las empresas. Este gráfico es hasta el año 2010, con las crisis de 2008, etcétera, inmobiliaria, finanzas, eran las dos economías, la americana y la europea, eran almas paralelas, los índices de beneficios, un poco antes, pero almas paralelas, uno por arriba, otro por abajo, almas paralelas.
Cuando empieza esa economía que hemos visto a hacerse importante, ¿qué empieza? Este es el índice de beneficio de las empresas que cotizan en bolsa, aquel también, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Estáis viendo la brecha que año a año se está abriendo entre la economía norteamericana y la economía europea? Esta brecha es diabólica. Se está creando una economía fuerte de futuro y aquí está habiendo una economía estancada, débil, vulnerable, con escasa digitalización. Pues te digo, que las universidades estamos recibiendo las señales en Europa, los gobiernos están recibiendo las señales, ¿estamos siendo conscientes de esto o realmente este discurso de humanista, ético? Por supuesto, ¿cómo no vamos a estar a favor de la ética, del mayor humanismo, en estos temas? Pero sin duda tiene que haber también una estrategia económica que sea eficiente en esto, porque esto tiene, el gráfico anterior está basado en la productividad. Fijaros el gap de productividad en las empresas que se está generando cada vez mayor entre la economía norteamericana y el resto, que la europea. Es decir, bueno, y luego ya esto se traduce en sectores específicos. La industria automóvil, la norteamericana, la industria automóvil europea es muy potente. No, es que un coche ya no es mecánica. Es que un coche en gran medida es una inteligencia artificial. Es que la antigua China ha robotizado sus fábricas teniendo mano de obra barata. Es que la antigua China ha metido inteligencia artificial porque hoy la inteligencia artificial es vital en un coche. Es partes, conducción autónoma, es seguridad, es diagnóstico. El pequeño cerebro del coche se ha convertido en fundamental. Y sin llegar a los coches autónomos. Fijaros las exportaciones de China. Fijaros las exportaciones europeas. Tenemos un problema. Ya empieza a haber problemas en nuestra industria más europea. Y si vemos posicionamiento en I+D, fijaros China, lo claro que lo tiene, no tan claro en Europa. Bueno, hemos perdido 7 puntos en el Producto Interior Bruto, esto antes de ChatGPT, quiero decir, 7 puntos en el Producto Interior Bruto, de peso en el Producto Interior Bruto a nivel mundial, ¿no? Bueno, esta parte, afortunadamente yo creo que Draghi, pues, cuando la nueva presidenta tomó posesión, pues dijo, aquí está ocurriendo algo, está muy bien el discurso que tenemos, pero hacen falta 800.000 millones año de inversiones para recuperar el terreno perdido con Estados Unidos y China. Ni más ni menos que 800.000 millones. Fíjate que eso, poco más es el Producto Interior Bruto de España, todo lo que producimos en España. Esa es la inversión que, según Draghi, que ha demostrado siempre saber defender Europa, tiene un diagnóstico, le dijo cuando tomó posesión la nueva presidenta, que era el coste que representaba el tiempo perdido, ¿no? Y efectivamente en ese entorno pues vemos que una Europa que puede debilitarse, o sea, ya empezó el Brexit, Alemania y Francia son las dos locomotoras, ahora mismo están estancadas, Francia tiene una crisis de gobierno, un gobierno vulnerable, digamos, con un déficit público disparatado. Ponemos foco en el cambio climático y tenemos una dependencia energética brutal. Tenemos partidos nacionalistas radicales, extrema derecha, el tema de Hungría, guerra con los gigantes tecnológicos, que en mi modo de ver en nada oportuno, más bien se tendría que haber colaborado con ellos y propiciar tener nuestros propios gigantes tecnológicos, una fragmentación de mercado único, una regulación y una burocracia que matan la innovación muchísimas veces, sigue habiendo una brecha entre Europa, entre el norte y el sur extraordinaria, una crisis inmigratoria versus envejecimiento, sin poder tratar a la crisis migratoria de una forma eficiente, tenemos un envejecimiento enorme, aparte de una serie de conflictos que cada vez pues, parece como si estuvieran más cerquita, Ucrania, Israel, Oriente Medio, Siria, dependencia militar, y luego viene la era de Putin y Donald Trump. En este contexto yo tuve la suerte de invitar al Consejo de Administración de Telefónica al anterior presidente para tratar el tema de seguridad e inteligencia artificial. Ahí había, por ejemplo, pues, que fue el primer comandante jefe de la OTAN, Javier Solana, y de alguna forma cuando vio esto dice, realmente deberíamos estar extraordinariamente preocupados en dejarnos de discursos y hacer políticas de Estado ya muy claras en torno a una estrategia donde la tecnología y la inteligencia artificial debe jugar un papel absolutamente fundamental. Esto viene recogido en un libro que, bueno, lo prologa Vinton Cerf, que fue padre de Internet, más José Carlos Díez, tiene una versión inglesa, versión y tal, y, o sea, fueron muchos meses de trabajo
para intentar un poco, pues eso, comentar lo que fue el informe Draghi, ¿no? Oye, pues que Europa y lo que aprendí cuando estuve en el grupo de asesor del gobierno, tuve que leer muchísimos informes y yo creo que quedó esa conciencia que es la primera que traslado a cualquier colectivo cuando le hablo de este tema. Y luego, unido a esto, digo, bueno, pero esto irá más lento, siempre las cosas van más lentas. Bueno, pues no. Lo que es, por ejemplo, la IA generativa está rompiendo el molde de la lentitud. Si cada vez las olas tecnológicas se implantaban con mayor rapidez, fijaros que para alcanzar 50 millones de usuarios hacían falta muchos años el teléfono, la electricidad o incluso el laptop o incluso las redes sociales como Twitter o Facebook necesitaban 2 años o 3 años para alcanzar 50 millones de usuarios. ChatGPT solamente 2 meses para alcanzar el doble, 100 millones de usuarios. ChatGPT ha roto los moldes de todo. Ha creado como una revolución en torno a lo que es la asimilación de una herramienta. Y esto podemos verlo o no verlo, ser conscientes o no ser conscientes, pero esto es una realidad. En definitiva, hay que tomar posiciones cuando hay una realidad de este tipo. Es tal este tema que todos los gigantes tecnológicos, evidentemente, pues se han puesto a tomar posiciones, ¿no? en este mercado, porque obviamente las cifras que hemos dado antes son cifras reales, ¿no? Y sobre esa base, pues es evidente que si creamos una cultura en la sociedad de que es una oportunidad, la gente va a tomarla como una oportunidad, las universidades, las empresas la van a tomar como una oportunidad, pero si realmente hacemos una cultura del riesgo, y siempre nos acordamos en este caso de las magníficas películas como es 2001, Odisea del Espacio y todos los riesgos que tiene la IA y todos estos titulares de Black Mirror, etcétera, etcétera, y nuestra privacidad y todo esto, pues evidentemente, fijaros, hemos creado una cultura donde el primer elemento que asusta a Europa es el cambio climático, pero el segundo es la inteligencia artificial, la desinformación, en fin, todo este tipo de riesgos. Claro que existe. Claro que yo digo, claro que el fuego quema. Pero ¿qué hicieron los humanos? Los humanos, cuando vieron el fuego, pues hubo algunos que seguro se acobardaron, lo prohibieron o llamaron a un hechicero y pusieron ahí 1000 reglas para encender fuego. O, evidentemente hasta algo que se quemaron y aprendieron. Y claro, la inteligencia artificial nos tenemos que quemar. La inteligencia artificial tenemos que asumir riesgos y nos tenemos que equivocar. Y ahora si nos equivocamos, probablemente nos equivocaremos poco, pero aprenderemos un montón. Y entonces ahí es cuando realmente podemos regular con eficiencia, podemos realmente plantear sistemas éticos sólidos, pero tenemos que arriesgarnos. Nos hemos arriesgado siempre. Circulamos por las autopistas y todavía nos matamos hoy en las autopistas. ¿Dejamos de jugar por las autopistas? No. Asumimos por la responsabilidad, cada vez códigos, coches más seguros. Vamos asegurando para minimizar los riesgos de cualquier cosa. O no digamos el poder nuclear, ¿no? Pues en principio es un poder brutal, ¿no? En manos de locos que podrían apretar un botón, ¿no? Y armarla de Cristo, ¿no? Pero bueno, intentamos convivir con ese riesgo porque se supone que la energía nuclear pues, aporta, ¿no? A la sociedad pues, determinadas cosas. Bueno, termino esta parte con qué ha ocurrido en los últimos 3 meses. Pues bueno, esto quizá a lo mejor, esto es GPT, es una cosa temporal, la gente se aburrirá como se aburre Google y ya está. No, estamos en una tormenta brutal. Yo, por razones un poco, como ha dicho el rector, de tener un conjunto de empresas que nos dedicamos a esto, pues tengo que estar al día. Entonces, voy a retransmitir lo que pasó, el trabajo que tuve estas Navidades. Esto ya cuando yo estaba uno pensando en Navidades, después de un año muy intensivo de trabajo, en diciembre viene Google, el 11 de diciembre, y nos da un golpe encima de la mesa, que además en la prensa, por fin Google da un golpe encima de la mesa y se declara que es el mejor, y aquí da un paso adelante en un sistema que por su enfoque multimodal es capaz de integrar texto, imágenes, audio y vídeo en un único modelo. O sea, Google ha dado el golpe. Yo mismo escribí en LinkedIn, lo podéis encontrar, Gemini 2, el intento de Google para redefinir la inteligencia artificial multimodal. Casi me iba tranquilo de vacaciones, ¿no? Después de ese golpe que había dado Google. Pero a los días siguientes, OpenAI, que pensábamos, bueno, pues a ver qué va a decir OpenAI, estuvo 12 días dándonos cada día una sorpresa en relación a, bueno, aquí lo tenéis, no voy a repetir, pero cuidado, el último día dijo que su modelo estaba cerca de lo que es una IA general. O sea, una IA que sobrepasa a los humanos en matemáticas, en biología, en muchos campos, en medidores objetivos. Bueno, pues no está mal.
Y luego nos da con el 0,3 nos da un modelito que ya esto de que alucina, cuidado, es un modelo que en definitiva da resultados precisos para tareas complejas, que no, desde entonces no ha dejado de mejorar día a día. Bueno, pues no está mal el contraataque. Ya la gente no sabía si Google había dado, pero vamos, eso la semana siguiente, si Google había dado un golpe o se había quedado en un golpecito, ¿no? Bueno, todavía no ha acabado diciembre. Y entonces que era desconocido, bueno, los técnicos lo conocen todo, cuando se pregunté a nuestro CEO, dice, sí, eso es nada. Estamos hablando de un motor de física universal generativo ultra rápido, que simula 4 mundos dinámicos y realistas, entrenamiento de robots para manipulación y locomoción, creación de entornos y personajes realistas. 20 laboratorios, algunos de ellos entre Estados Unidos, China, o sea, Alemania, colaboración, entre ellos universidades de primera, MIT, Carnegie Mellon, Tsinghua. Código abierto y disponible para la comunidad global, aplicaciones en robótica y... Bueno, la potencia del modelo nos dejó a todos con la boca abierta. Y estamos hablando en diciembre todavía, el mismo mes, antes de acabar el año. Y bueno, debe ser que todo el mundo antes de acabar el año ha dicho, no quiero perder yo este año sin dejar de hacer historia, ¿no? Bueno, pues Génesis. Todavía faltaba lo mayor. El 10 de enero, cuando pensamos que ya este año ya como todos han dejado tranquilos en el 24, ahora vamos a empezar un año tranquilo. Aquí tenemos a DeepSeek, la bestia negra. Este hace perder en un solo día en bolsa 589.000 millones, son 589 o 69, más de 500.000 millones. O sea, casi la mitad del Producto Interior Bruto de España, un poco menos. Hace perder en un solo día a bolsa, a Nvidia, en un solo día esta herramienta. Porque claro, según el conocimiento que se tenía sobre el tema, hacía falta pues toda la infraestructura que vendía Nvidia que es carísima. Y entonces pues resulta que para entrenamientos y entrenar un modelo de estos pues hay que invertir millones. No. Nuestro lab nos trajo en un ordenador de 3.000 millones, de 3.000 euros, un modelito de estos para empezar a jugar con él. Pues un modelo como ChatGPT, para poder personalizarlo, poder entrenarlo, terminar de entrenarlo, cosas de este tipo. Esto es una revolución tan brutal que estos datos están sacados de la banca norteamericana. Este resumen, que también lo publiqué en LinkedIn, lo podéis encontrar, 20 impactos relevantes de DeepSeek en la inteligencia artificial global. Luego nuestro equipo dijo, bueno, no es para tanto, y esto que veis en amarillo son restricciones a lo que la banca, asustada del impacto que había tenido en bolsa, que se podía cargar, pero una gran parte de las tecnológicas norteamericanas, inmediatamente pues empezó a establecer las restricciones que había tenido el modelo DeepSeek. Pero, bueno, un mazazo de China en toda regla. A partir de ahí, incluso OpenAI lanza un modelo más barato porque destroza los precios del mercado, que eran muy caros, y entonces automáticamente empieza un pulso entre China y Estados Unidos, ¿no? Definido en este caso por OpenAI y DeepSeek, ¿no? También, todo esto son artículos que fui escribiendo para no quedarme fuera. Digo, bueno, esto significaba pues, que cada semana me tenía que revestir de ponerme a estudiar como en mi época mejor de estudiante y para que no estar fuera de lo que realmente estábamos hablando. Bueno, y desde entonces, pues es que no se ha parado. OpenAI ya en plan suelto dice, voy a redefinir lo que es un nuevo navegador. Con operador tú estás en una página web y le señalas esta frase y explícamela. O resérvame tú mismo en el restaurante y te va pidiendo los datos. O resérvame el tren de Renfe. O hazme esta operación bancaria. Redefine como un acompañante que te acompaña en la navegación y tú le das instrucciones según lo que estés viendo o las acciones que puedas hacer en una página web. Te redefine el concepto de operador. Bueno, pues no está mal tampoco. ¿Hemos parado? Bueno, es que sería incapaz. Aquí tenéis ya entonces a la Universidad de Stanford y Washington diciendo DeepSeek de China, hasta por esto somos capaces de esto. El propio Elon Musk con Grok poniéndolo en Twitter, y además es un buen modelo, o sea que funciona bastante bien. Alibaba diciendo, yo también quiero entrar. Y luego, además, en el foro de Davos viene Jan LeCun, dice, bueno, sí, esto ya es... Cada día tenemos una noticia de este tipo, es un mercado que está siendo maduro,
Pero ¿cuál es el siguiente gran paso? El siguiente gran paso son modelos con sentido común, capaces de aprender del entorno como haría un ser humano o incluso un animal. O sea, llevamos a unas expectativas de modelos que son capaces absolutamente de transformar la industria, los servicios, es decir, el transporte, absolutamente. O sea, el reto que establece Yann LeCun, que para mí probablemente es de las personas que tienen la mayor visión en torno a la inteligencia artificial, pues realmente nos da un camino de no retorno en estas relaciones, ¿no? Bueno, y de esta perspectiva, y voy acabando esta parte, pues el propio gobierno con Elon Musk aquí, el nuevo gobierno de Estados Unidos dice: nuestra apuesta en inteligencia artificial, teniendo a los gigantes tecnológicos, son 500.000 millones. China no sabemos lo que invierte realmente, pero sí sabemos que en un solo día es capaz de perder en bolsa 589.000 millones. Fue lo que perdió Navi en bolsa en un solo día. O sea, no sabemos lo que invierte realmente, pero si supiéramos lo que invierte, realmente hasta dejaría estas cifras un poco en evidencia. Y Europa, después de haber dicho Draghi, y estando como estamos, y con un problema en la defensa, que tenemos que invertir mucho en defensa, resulta que anuncia una inversión de 200.000 millones. Es decir, seguimos un poco sin enterarnos y sin recibir las señales que tenemos. Y realmente Europa tiene un gran reto con la inteligencia artificial. Europa, si realmente quiere hacer efectivo el reto de la ética y demás, tiene el reto de que su industria controle y optimice esa IA que tenemos. Tiene que democratizar su acceso a los pymes si realmente queremos hacer un tema donde no haya grandes desequilibrios en las economías y grandes brechas en las economías. Tiene que hacer una auténtica gobernanza, pero una gobernanza eficiente de gestión de la IA. Tiene que hacer soluciones a medida. No lo mismo el sector turismo que el sector sanitario, que la IA requiere de sectores específicos. Y no deberíamos esperar a que el turismo o en determinados sectores específicos, ni siquiera incluso en el de sanidad, o en el tema de envejecimiento, en temas de tal, pues esperar soluciones o verticales de Estados Unidos. Es decir, deberíamos potenciar una industria de inteligencia artificial. Y luego, en definitiva, si realmente el discurso de la ética es cierto, tenemos que empoderar a las personas con ella. O sea, este es el reto. Digo esto porque, bueno, esto explicaría un poco un modelo de estas características, como es muy técnico. En realidad estamos condenados a hacer un gran gasto en educación. O sea, yo tuve la oportunidad en Castellón, en este verano en Benicàssim, estaba en un tema muy lúdico, pero tuve que dar una conferencia con un neurocientífico de Harvard y estaba la ministra de Educación. Yo digo: ministra, permíteme que te diga, el gasto en educación en un país como España habría que multiplicarlo por 2 en los 5 años. Hace falta una enorme apuesta y esto lo dijo Nuria Oliver, ¿no?, en pensamiento, computación y educación primaria, hibridación de todas las áreas de conocimiento, computación e inteligencia, formación de especialistas en medios de comunicación, para, de alguna forma, romper los riesgos. Es decir, hace falta una gran apuesta, nunca se ha hecho tan falta una apuesta, una educación que nos evite los riesgos de la IA, que nos evite los peligros como la desinformación, para tener especialistas realmente de su uso, de su desarrollo, especialistas en todos los ámbitos y en todas las disciplinas, ¿no? Entonces, tenemos que tener una puesta al día, tenemos que revolucionar la educación, ¿no? Sería una de las posibilidades. Esto es lo que hacen algunos países como el pequeño Singapur, que ha tenido las ideas muy claras en este tema. Obviamente, el tema va de educación, aparte de tecnología, y bueno, yo creo que en parte también España manifiesta esta inquietud cuando viene el CEO de Coursera y entonces nos enteramos que pues España representa el segundo mayor mercado de Coursera en Europa, con 2 millones de alumnos y 4 millones de usuarios registrados en una plataforma, un 25% de todas las universidades juntas. O sea, ¿sobran universidades en España? No, sí los alumnos que tiene Coursera, ¿no? Entonces, lo que probablemente tenemos que dar foco es, evidentemente, una gran puesta educativa donde las universidades incluso nos especialicemos, nos vayamos a hacer grandes aportaciones en lo que es el ámbito de la IA. Y ahora entro realmente en la materia que me habéis encargado, pero yo creo que quizá era un poco interesante el tomar un tomo de conciencia, porque si no, lo otro es como, tenemos un discurso de lo que hay que hacer, pero en realidad estamos recibiendo el entorno, las señales, en qué país estamos y en qué entorno y qué señales estamos recibiendo. Eso era un poco mi pretensión cuando he hecho esta reflexión previa. Y ahora, pues bueno, entramos un poco en lo que sería esta parte, ¿no?
Mi posición es que la IA nunca sustituirá al talento humano, pero incluso aunque tengamos una IA muy superior, ¿no?, que el objetivo es utilizar y moldear una IA que realmente amplifique nuestra inteligencia. Incluso siendo más imperfectos que podemos ser, siendo, digamos, que un matemático basado en IA podría ser mejor que un matemático, pues incluso en esas condiciones. Yo tuve la suerte de que Pedro González Trevijano, cuando era presidente del Tribunal Constitucional, visitara un día a Torre Juana, porque él dice, yo estoy cansado de que al Tribunal Constitucional se le considere un mausoleo de estos. Dice, yo quiero hacer una institución moderna con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y entonces estuvimos debatiendo si los derechos fundamentales de las personas era suficiente y esta regulación que regulan todo, cómo hay que encender el fuego, que si no sé cuál, no. Pues vamos a ver, claro que hay que quemarse, pero no tenemos sistemas jurídicos sólidos, no tenemos democracias que se supone que funcionan, no se supone que tenemos una libertad de información, que por tanto los periódicos en esa libertad de información nos vamos a enterar de cualquier abuso, de cualquier cosa. Pues bueno, los derechos fundamentales, ¿por qué no tenemos muy claros cuáles son y cómo anteponerlos a la inteligencia artificial? Entonces, digamos, me invitó a una sesión que fue una de las más interesantes que he asistido, que fue una reunión de presidentes de tribunales constitucionales que hubo en la República Dominicana, estaban todos los iberoamericanos, y allí me dijo Pedro Vice, presidente del Tribunal Constitucional Español, me dice, Ale, dinos, en definitiva, qué límites debería tener la IA para que con los derechos fundamentales tal. Entonces, bueno, no se me ocurrió, evidentemente tuvimos unas sesiones, estuvimos discutiendo, y ahí salió un artículo que también lo puedo compartir, que es derechos digitales, derechos fundamentales e inteligencia artificial. Está publicado en una revista que tienen los presidentes de los tribunales constitucionales. Y ahí dijimos, allí donde hay un derecho fundamental de la persona, siempre decide la persona, y la inteligencia artificial se convierte en una herramienta. Con ese requisito, es decir, un médico tiene un diagnóstico que se lo da la inteligencia artificial. Lee, pues esto no coincide con mi diagnóstico. Pues más pruebas, pues más preguntas al final la decisión la toma un médico, una persona, porque es un derecho fundamental. Pero lo mismo el derecho al trabajo, lo mismo en el derecho a la información, es un periodista. El periodista puede tener una herramienta que le ayude a redactar, no sé nada, pero la decisión, la responsabilidad, siempre es, cuando hay un derecho fundamental por medio, la enseñanza es un humano. Y es el humano el que interpreta la inteligencia artificial como herramienta. Y con nuestras limitaciones, sin duda, para muchos temas. Bueno, y ahí es donde tenemos que hablar de los conceptos de cointeligencia, y esto ya vais adivinando, que dónde se puede hablar de cointeligencia o de inteligencia híbrida mejor que en un entorno universitario, donde hay filósofos, donde hay juristas, donde hay ingenieros, donde hay economistas, donde hay biólogos, y donde podemos debatir multidisciplinarmente estos temas, en un entorno moderno. O sea, las universidades tienen que ser absolutamente protagonistas en esta revolución de la inteligencia artificial. Y ahí es donde efectivamente puede haber una convivencia ponderada, una convivencia donde realmente el humano pues, no tenga tantos riesgos de que le llegue dominio una universidad de espacio o algo parecido. Siempre serán los humanos los que en derechos fundamentales establecerán barreras. Claro que puede haber malos usos a nivel de país, a nivel de propios humanos, pero cuanto más preparados tengamos a humanos que trabajan para el bien, más preparados, lo mismo pasa con la ciberseguridad. Pues fijaros un momento determinado, ¿no? Como eso es malo, tal, no. Resistimos ataques de ciber, o algunas veces los resistimos, porque tenemos magnífica gente en ciberseguridad. Por ejemplo, aquí en Valencia tenéis una de las mejores empresas españolas, que es S2, ¿eh? De un prestigio enorme y con una capacidad enorme de luchar contra los mejores hackers de países que se nombran, no voy a nombrar los países, pero que se nombran muy frecuentemente cuando se producen los ciberataques. O sea, no se trata de adoptar una tecnología, sino construir una visión. Y vuelvo a insistir, esa visión la tienen que construir las universidades, por su multidisciplinaridad, por tener el talento, tener el capital humano apropiado, ¿no? Y entonces, claro, ser universidad del siglo XXI, pues claro, implica lo que sabemos, formar talento, en ese contexto de la inteligencia artificial, con criterio ético, con espíritu crítico y con competencias digitales. Pero si no tenemos esas competencias digitales, prácticamente esto se queda un poco en un gran discurso. No sabemos de lo que estamos hablando, en realidad. Y por eso hay que hacer este maridaje, ¿no?, en relación a esto.
Y la IA puede y debe estar al servicio de esta misión. Fijaros un poco en esto, ¿no? La universidad no debe adaptarse a la IA, debe transformarla, debe lideralizarla y debe humanizarla. Esto es un poco lo que recogemos ahí como declaración de intenciones en el libro que os he citado. Y bueno, yo creo que en ese sentido es una invitación que debe ser ilusionante, nos tenemos que ilusionar. Nuestros jóvenes quieren vivir su tiempo, no decir, pues no queréis decir el siglo XIX fue el siglo XIX y tuvo sus cosas, el XX, ¿no? Pero el XXI es el XXI, y entonces es el tiempo de esto, y entonces queréis formar parte de esto, ¿no? Y entonces hay que liderar este cambio, que es un cambio complejo, es un cambio extraordinariamente complejo. Y entonces hay el papel crucial de las universidades en esto, que es formar talento, investigar, impulsar la innovación. Pues bueno, pues esto es de alguna forma un poco lo que yo llamo ahí en el libro una llamada a la acción, ¿no? Entonces yo creo que ahí el mensaje central es la universidad no debe adaptarse pasivamente, debe liderar activamente la transformación digital, ¿no? Y bueno, pues podemos empezar por gestiones, ¿no? Automación de procesos, es lo sencillo. Afortunadamente hay universidades como la de Murcia, Granada, que ya pues tienen asistentes virtuales y demás. ¿Cuál ha sido lo mejor de eso? Que hemos empezado a ver si el alumno se lo cree o no se lo cree. El rector de la Universidad de Murcia, recuerdo el pánico que le daba poner el chatbot que se llamaba Lola. Esto de hace ya 5 años, 5 o 6 años. Hace 5 o 6 años no existía ChatGPT, pero vino Tomás Jiménez, que era el director de tecnología, y en ese momento yo creo que era gerente ya. Dice, oye, yo creo que tenemos un lío cuando viene la selectividad. Cada año vienen 2.000, 3.000 alumnos con sus padres. Ahora ya no navegan, le decimos que está la nota de corte de selectividad, y dicen que no, van a preguntar la ventanilla. Está colapsado el servicio. Y entonces vamos a hacer publicidad a esto, que es muy moderno, donde en el móvil pues tienen un bot que informe, etcétera, etcétera. Voy a contar algo que supongo que no escandalizará al rector ni tampoco a los profesores ni alumnos, pero ¿sabéis cuál fue el 30% de las preguntas que se hacía al chatbot inicialmente? ¿Cuál era? ¿Algún alumno? A ver, ¿de qué tipo? Una pregunta, ¿qué tipo de preguntas creéis? ¿Nota de corte o...? No. ¿Alguna otra hipótesis? No. Nada de eso. Nada. Estáis muy perdidos. Muy perdidos. El 30% era un insulto o una propuesta sexual descabellada. ¿Y cuál fue el acierto? Contestar. Bueno, cuando pusimos algunas capturas de pantalla anonimizadas de las preguntas del alumno, imagino a las 3 de la mañana, algunos conectados a las 3 de la mañana en la discoteca, ya verás tú, ya verás lo que le digo. Pero resulta que teníamos catalogados prácticamente el 99% de los insultos, no solamente en murciano, sino en mexicano. Si decían pendejo, te responde. Sabía lo que era pendejo. Entrenamos al modelo en todo lo que era esa cuestión. Claro, el alumno dice, oye, que esto funciona. Y la siguiente pregunta era, ¿con qué notas de selectividad se entra en medicina o se entra o en la salida? Lo que habéis dicho. Efectivamente, habéis acertado en la segunda pregunta o tal. Claro, estamos en una herramienta que es nueva y que evidentemente esto hace que esto Murcia lo pasara hace 5 años. O Granada, que tiene el mejor departamento de inteligencia artificial, porque es uno de los más competitivos, Paco Herrera, uno de los más competitivos a nivel de toda Europa. Claro, vamos a quemarnos con el fuego, vamos a entender cómo es esto, vamos a ver cómo realmente interactúan los alumnos. Los alumnos tienen sus códigos y hay que ganarse la credibilidad a los alumnos. Por lo tanto, hay que empezar un poco a interactuar. ¿Y qué pasa? Pues que en realidad la inteligencia artificial hoy puede automatizar gestiones, hacer una universidad moderna en términos de hasta predicción de abandono, porque identifica en el campus virtual cuando un alumno pues, está desanimado, no se baja los apuntes, no sé cuántos, no sé qué. Entonces hay un mensaje de ánimo o se le recomienda un tipo de psicología. Si no está integrado en el campus, si no está integrado, pues que se meta en no sé cuántos. O sea, en la Universidad Norteamericana, con una de ellas lo están haciendo con mucha eficiencia, estudiar
con el permiso del alumno, el data que genera en su propia interacción con la universidad y sobre esa función, entonces darle servicios específicos, mandarlo más al tutor, integrarlo más aquí, si tiene un fallo de, oye, pues se metió una carrera de matemáticas con el álgebra lineal, pues toma, aquí tienes el álgebra lineal bien explicadito en 2 temas y eso te sigue y te puedes seguir entonces el curso y tal, apoyar esa cuestión, ¿no? Por lo tanto, gestión universitaria. Entonces ahí hemos tenido la suerte de crear un know-how pues, específico, muchas universidades que han hecho pruebas de concepto. En realidad, algunas de ellas, más que pruebas de concepto, el Instituto de Empresa, por ejemplo, era lo que quería captación de leads, es decir, captación de leads muy cualificados. Ahí nos hizo ir muchísimo más allá a través de no solamente de los procesamientos de lenguaje natural, sino del tratamiento del data, creando patrones específicos para identificar cuál es la demanda de formación del futuro, ¿no? Hemos trabajado, incluso hubo un asesor de vacunas para la Universidad de Buenos Aires, 350.000 alumnos en pleno COVID, porque de alguna forma una comunidad como esta había que convencerla inmediatamente que se vacunara, ¿no? Bueno, y entonces pues ahí ha habido una acumulación de temas que hemos llegado en algún caso a un poco romper los esquemas. Aquí tenéis un caso de el Derecho Internacional Privado, el profesor Manuel de Santes, muy amigo, que de alguna forma, antes de ChatGPT, dice, yo quiero crear un tutor para la asignatura. Y entonces, pero los alumnos no lo van a utilizar. Digo, bueno, pues, ¿por qué no? Los profesores cogemos un chatbot que únicamente tome nota de todas las preguntas y de las gracias. Y entonces los profesores se comprometieron a que en cada clase volvieran y dijeran, oye, aquí tenéis en la página web del departamento, en esta aplicación, estaba en varios sitios, este monigote, que es Bartolo, antiguo jurista, uno de los primeros juristas en Derecho Internacional Privado, que cuando tengáis una duda de lo que sea, estáis repasando los apuntes y es una duda, a la fecha de examen, en las típicas preguntas, todo, por favor, preguntar. Vamos a dar premios a los que hagan muchas preguntas. Lo que no entendáis, estáis repasando los apuntes, que no entendéis una cosa, el concepto, preguntarlo. A las 3 de la mañana, antes del examen, una cosa que no tenéis clara, preguntar. Bueno, pues dieron tanto la lata que sin contestar nada, solamente diciendo muchas gracias, lo agradezco mucho porque esto estamos haciendo un estudio y es conveniente. Cuando terminó el curso había unas 2.000 preguntas. Se había hecho la auditoría mejor que se había hecho una asignatura para un profesor. Se sabía, los de Derecho Internacional Privado daban por hecho que se sabía el derecho mercantil, la teoría de contratos. Pues no, había fallos. Entonces, claro, no entendían el tema 17, que era pura ley de contratos, no sé cuántos. Entonces, claro, pues aviso de navegantes. No lo doy por hecho y cuando estoy explicando ese tema, volveros a leer esto o explico, por lo menos conceptualmente, 4 cosas en las que estoy basando mi discurso, con lo cual hago que la gente no se desconecte. O sea, después, ¿qué pasó? Que se crearon grupos de alumnos para contestar con la supervisión de los profesores, de un conjunto de 4 o 5 profesores que dan la asignatura, las propias preguntas que habían hecho los alumnos. Con lo cual, no solamente logramos la mejor auditoría de una asignatura, sino que tuvimos el mejor corpus de mejor asesor, el mejor tutor, para comodidad de los profesores, que cuando esa pregunta que es repetitiva, que van allí a la hora de tutoría, que le hacen siempre la misma pregunta, pues estaba súper contestada por el bot, ¿no? Aparte de preguntas de nota, porque ya los profesores llegaron a conclusiones muy interesantes para la época de ChatGPT. Una, podríamos llegar a poner nota por el tipo de preguntas que han hecho. Hay preguntas que son de primero de Derecho y están haciéndola en cuarto de Derecho. Y hay preguntas tan brillantes que, vamos, se le podría dar la matrícula, porque para hacer esa pregunta, evidentemente, tienen que haber estudiado, haber comprendido el tema, pero de narices, ¿eh? O sea, que, bueno, esto es lo que hace un poco ser pionero también en estas cosas, ¿no? En este ánimo que os doy y tal. Por ejemplo, después de la época de ChatGPT, esto lo se cambia, porque estamos hablando de un tutor hecho, pues como se hacían antes los bots inteligentes, como antes de citar de la Universidad de Murcia y tal, basados en intenciones, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora rompemos la barrera del lenguaje y ahora en el futuro la gente que haga marketing va a tener detrás un modelo de inteligencia artificial y cuando tiene que hacer, oye, pues vamos a darle publicidad a lo que sea. Coca-Cola ha hecho una nueva bebida que se llama Pepsi-Cola. Bueno, pues en el lenguaje de tweet es distinto, lo optimizas. LinkedIn es distinto, Instagram es distinto, TikTok es distinto. Bueno, tienes aquí una botonera donde te optimiza el lenguaje para un mensaje específico que tú das aquí.
El tema de las leyes es lo mismo. Aquí tienes el corpus para el derecho procesal o el derecho mercantil o lo que sea, y tienes desde redactar una demanda o ver la jurisprudencia o cualquier otro tema. Es decir, los profesionales del futuro van a utilizar modelos, dependiendo de la materia, arquitectura o lo que sea, imagen, lo otro, para poder hacer su actividad profesional. ¿Por qué no acostumbramos a los estudiantes un poco a hacer esto? El estudiante se queja de que cada profesor lo carga demasiado. Dice, cada profesor, yo recuerdo también cuando era estudiante y pensaba lo mismo, pues cada profesor piensa que la literatura es la suya, la más importante. Dice, aquí te lo apuntes que explicar, pero además está este texto y está este capítulo de este libro y los grandes. Y luego así, pues 6 clases o 5 o 4 cada día, pues eso es serio. Hay mucha gente pues, que evidentemente se descuelga, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Bueno, pues entonces aquí imaginemos que tenemos en principio la posibilidad de una biblioteca virtual, de colgar los apuntes de cualquier material, tratarlo con inteligencia artificial. Y entonces, la moderna IA generativa, ¿qué puede hacer? Una vez que tenemos ese texto, si le pinchamos, quiero resumir el texto, porque quiero tener una idea general. Por lo menos no me ha dado tiempo a leerlo, voy a resumir el texto antes de ir a la clase siguiente, porque quiero enterarme de qué va. O no he ido. Bueno, no me vale, es muy poco. Ahora le voy a dar otro botón que en 20 líneas, o 5 o 7, me dé las ideas principales numeradas. No estoy entendiendo nada de esto, quiero que me lo contextualice. Pues esto está basado precisamente en la ley de contratos del Estado que no te estudiaste. Claro, con razón no entiendo nada. Mire, ya sigo sin entender nada. Bueno, pues explíquemelo para un niño de 8 o 12 años. Bueno, pues nada, entonces te lo explica conceptualmente. Y después lo de siempre, bueno, es que yo trabajo con esquemas, a mí me gusta relacionar ideas porque esto, así el profesor me da más nota. Oye, esto tiene muchas fechas, quiero una línea temporal muy clara, gráficos, diagramas, un mapa conceptual. ¿Qué se convierte en la IA? En una herramienta que en definitiva te hace abordar el conocimiento y ayudar al humano, en este caso al estudiante, para que se le sea más fácil y abarcar incluso más conocimientos, ¿no? La práctica. ¿Pero realmente lo he comprendido? Pues mira, hazme preguntas, crea ejercicios, examíname, voy a jugar a verdadero o falso, voy a ver si realmente me lo he estudiado, lo comprendo bien. O sea, una vez ya que me lo he leído, esta fase puedo desafiar a un amigo y jugar con él, puedo repetir y aprender, porque esto es más memorístico, entonces me lo graba y me lo llevo en el coche y tal, puedo hacer un simulacro de examen. O sea, juegos para que en definitiva la IA te diga, realmente estás comprendiendo, ayudarte a sacar nota, ¿no? Pues profundizar, yo quiero 10, bueno, pues entonces vamos a jugar. Claro. Todo esto es un ejemplo que probablemente en una universidad debería terminar singularizado, su claustro lo debería singularizar. No, yo no quiero esto fuera, esto pues para derecho sí, pero no, eso no tiene nada que ver, en informática a mí esto no me sirve de nada, o hay que adaptarlo, ¿no? En definitiva, por ejemplo, pues aquí para herramientas, ya botones para asignaturas específicas. Si estamos en una clase de informática, pues un botón para explicar el código, o preguntas sobre código, o en fin, cosas de ese tipo. Incluso, antes de que te haga el trabajo final de grado, sí me puede ayudar sobre un determinado tema a darme una estructura de puntos clave, o darme la estructura del trabajo final de grado. Es decir, habría que acostumbrar a los alumnos a que no hagan un mal uso de ChatGPT, diciendo, hazme el trabajo de grado. No. Dame ideas, y yo estas ideas desde luego las cojo y contigo las mejoro, las amplío y yo establezco un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, un pensamiento emocional sobre estos temas, ¿no? Y entonces ahí es cuando estoy empoderando al estudiante sobre la inteligencia artificial. Bueno, en la investigación, no sé si me he pasado de tiempo, decirme cuando, quizás sí, pero avisarme, porque estoy terminando ya prácticamente. La investigación. Bueno, creo que aquí conviene otra vez recordar estos dos conceptos que hemos dicho al principio, la cointeligencia y la inteligencia híbrida. Y claro que evidentemente, yo como economista me dicen, oye, haz un artículo sobre tal cosa y tal. Claro, busco y veo los artículos más relacionados o más recientes y más o menos me pongo al día. Pero en realidad estoy asimilando todo el conocimiento de una perspectiva que puede ser relevante para hacer mi investigación. ¿Sería capaz de leerme todos los libros, de todos los números de la American Economic Review o de cualquiera de las revistas de referencia? Y ya no solamente ir al grano, pero puede haber temas colaterales que son importantísimos y le darían una originalidad a la investigación enorme, pero que no, ni caigo
a lo mejor la clave de la originalidad de mi artículo está en un epígrafe específico de una investigación que se hizo hace 20 años. Pero no la encuentro, ni voy a dar con ella. Pero la inteligencia artificial sí. Y entonces, claro, por ejemplo, ¿cuál fue mi emoción? Que este trabajo que hicimos para Multinacionales por España, digo, quiero que me especifiques un modelo de crecimiento para España donde le des un papel a la inteligencia artificial. Pues me propuso en un modelo de crecimiento endógeno, que no sé si hay algún economista, enseguida pues habla de lo que estoy hablando, me propuso integrar la inteligencia artificial como un factor de producción. Digo, es brutal, si la idea es brutal. Claro, es que eso, si lo estamos concibiendo en estos términos, es un factor de producción. Pues en ese momento pensé, digo, ¿y si nos dan el premio Nobel de Economía? Se lo han dado a la inteligencia artificial. O sea, vamos a acostumbrarnos que la herramienta es de tal potencia que nos puede, ahora mismo somos incapaces, cada uno de los que hay aquí especialistas, en leerse, incluso si estamos especializados en un cáncer concreto, tenernos todos los artículos científicos, todos los ensayos clínicos, todas las pruebas, todos los avances que hay sobre un cáncer concreto. O sea, pues entonces, fijaros la perspectiva que da el poder utilizar modelos potentísimos que cojan ese conocimiento y que te generan texto siguiendo tus instrucciones específicas o te identifican evidentemente ideas o te generan ideas en relación a este tema, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de cosas muy serias como el descubrimiento de antibióticos, en el tema de proteínas es una revolución, etcétera. O sea, quiero decir que estamos hablando en temas de investigación de cosas muy concretas. Entonces, claro, la inteligencia artificial puede darle una ventaja enorme, pero tenemos que tener integridad, es decir, cuando el mérito es atribuible a la inteligencia colectiva, que en alguna forma es lo que representa la inteligencia artificial, es esa inteligencia colectiva que una máquina se ha leído, y entonces cómo de alguna forma aportamos nuestra inteligencia a estos, y por lo tanto hablamos de esto, de la cointeligencia o de la inteligencia híbrida. Y para mí son conceptos que los separan, pero yo ahí en ese momento me interesa unirlos. Bueno, claro que hay retos críticos, y voy terminando. Pues, obviamente tenemos que tomar decisiones transparentes y explicables. Insisto, ahí es donde están las universidades como elemento crítico. Claro que tenemos que cuidar sesgos, los datos cuando tienen sesgos, y los sesgos los hemos cometido los humanos. Es que la IA se ha puesto a dictar sentencias en Estados Unidos y dicta tiene un sesgo en contra de la raza negra. Llevamos 30 años o 40 años de sentencias los humanos en contra de, y simplemente lo que se ha hecho es que crean un patrón en relación a ese tema, ¿no? Claro que tenemos que cuidar esos sesgos, claro que hay que limpiarlos, pero efectivamente no es precisamente la inteligencia artificial. Hay veces que la inteligencia artificial se equivoca sola, claro, se ponen muchos ejemplos inducidos por el proceso de aprendizaje. Uno de los más famosos es de la conducción autónoma. Pues tú al coche, pues en definitiva, pues cuando hay unas líneas, pues sabe que no puede separarse esas líneas y marcan la carretera o determinados elementos que marcan lo que es propiamente la carretera. Pero claro, tienes que enseñarla a conducir a un coche también donde no hay caminos. Entonces, en un proceso de aprendizaje donde vas tomando datos y vas observando, el proceso de aprendizaje de la IA puede originar un sesgo y peligroso. Por ejemplo, una de las conclusiones de los coches autónomos de Google era que había hierba en los márgenes o había algún elemento en los márgenes que era verde o algún elemento vegetal, ¿no? Y entonces, claro, cuando se puso por primera vez a conducir por un desierto, pues casi el coche se va a un terraplén. Afortunadamente, el conductor tuvo vista y lo paró. Claro que hay riesgos, o sea, evidentemente, claro que hay riesgos. Esos riesgos son los que tienen que evitarse. Esos riesgos por eso las pruebas son tantos años, para intentar identificar, claro, que los riesgos sean mínimos, ¿no? Pero es evidente que las ventajas ya, por ejemplo, de la conducción autónoma, pues ya en muchos de nuestros automóviles están, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de retos críticos, sesgos, privacidad, protección de datos personales, dependencia tecnológica, o sea, garantizar la supervisión humana, siempre lo que hemos dicho, que es el humano el último que decide, sobre todo en los derechos fundamentales. En el fondo, ¿qué estamos creando? Lo que intentamos crear es, en un país, crear una cultura sólida en torno a la inteligencia artificial. Y vuelvo a insistir, eso lo tienen que hacer las universidades. O sea, eso por mucho que el gobierno diga, o las empresas y tal, es el capital humano que nace de la universidad, ¿no? la que crea esa cultura sólida en torno a la IA.
En esto hay una serie de oportunidades clave, como es la personalización, es decir, que bueno, no todos los alumnos aprenden de la misma forma, se motivan de la misma forma, ven las matemáticas o las humanidades de distinta forma. No, las humanidades tienen que estudiarlos todos, los ingenieros los primeros, tienen que ser humanistas, pero probablemente haya que personalizar cómo aprenden filosofía de una forma diferente, y con retos diferentes y con ejemplos diferentes en relación a su capacidad de cambiar el mundo o de interpretar los agujeros negros. Pero, de alguna forma, estas oportunidades, como son la personalización o las propias tendencias emergentes, donde estaría la estrella sería, como no, los agentic, el agente alumno. Esto, bueno, de alguna forma supone una revolución. Y conviene entonces, por lo tanto, que vayamos pasando etapas, porque, bueno, es que esto es una pasada. Es decir, un alumno, y si la universidad probablemente no se lo facilita, lo va a hacer él, va a tener un agente entrenado a poner con sus datos, con sus cosas, con todo, que va a ser como una auténtica máquina de poder servirle en términos de conocimiento, de todo, ¿no? Y hecho un poco a su medida, ¿no? Lo cual significa ya en sí misma una personalización. Bueno, vamos acabando. Esto le he dado al revés. Acabamos un poco, pues, como hemos estado repitiendo. La universidad, a mi juicio, no debe ser espectadora en la revolución de la IA, debe liderarla. La IA debe ser una palanca para democratizar el saber, humanizar la tecnología, formar ciudadanos globales. Necesita tener una visión ambiciosa, ética y transformadora. Y bueno, en ese sentido, creo que es la mejor forma, si nos situamos, para que no sustituya el talento humano, pero sí lo amplifique. O sea, que el reto es que amplifique el saber humano, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el reto ilusionante, es eso, que las universidades tengan hoy la oportunidad de liderar esta nueva era de conocimiento, que esta nueva era sea más inclusiva, más eficiente y, como he dicho antes, más global. Yo lo contesto, por supuesto, si me agregas a LinkedIn, yo agrego inmediatamente a alumnos, y si algún alumno quiere interactuar, no ahora, sino dentro de un mes, yo contesto siempre. O sea, me lleva que sábado y domingo a dedicarle bastantes horas, pero estoy encantado porque siempre recibo un feedback y recibo dudas, y muchos de vosotros, pues estoy seguro que vais a ocupar puestos de muchísima responsabilidad, y tener amigos en puestos de responsabilidad siempre es un lujo, ¿no? Así que encantado de lo que no he podido contestar, pues a través de LinkedIn y tal. Y por supuesto abierto a cualquier pregunta que queráis hacer ahora. Buenos días, don Andrés. Muchas gracias por su brillante conferencia. Me va a permitir que le haga una apreciación que hace muchísimos años que quería hacérsela, pero no he tenido nunca oportunidad de hacerlo. Es darle la enhorabuena por su defensa de la autonomía universitaria y de la dignidad en la apertura del curso de 1996 delante del Ejecutivo Valenciano. Yo tengo que decirle que en aquel momento pues, estaba a punto de ser el decano de aquí, de la Facultad de Derecho, y pues, para mí fue un referente su actuación. Quería decirlo, no había tenido nunca oportunidad de hacerlo, permítame que se lo haga. A ver, yo en este tema soy un ignorante. En el tema que usted ha tratado soy un ignorante. Incluso pues discutiría hasta que se utilizara el término inteligencia junto con artificial. A mí le tengo que decir que me molesta incluso el tema este. Soy humanista, creo que ya lo ha intuido. Pero me ha convencido hoy. Me ha convencido. No quiero decir que voy a meterme a trabajar con usted, pero me ha convencido. Hace falta muchos humanistas, ¿eh? Yo, si te animas, adelante, ¿eh? Me ha convencido, pero por eso que me ha convencido, mire, yo soy de Bañeres de Mariola, está cerca, en Alicante, es un pueblo muy industrial, para un pueblo de 7.000 habitantes, pues que haya más de 140 empresas, es una locura. Es un pueblo muy industrial, pero cuando entra uno a vender algo, lo primero que pregunta el empresario es, bueno, ¿este quién es? ¿De dónde viene? ¿Y este qué quiere? ¿Qué me quiere vender? Entonces, usted es un gran vendedor. Usted es un gran vendedor, es un gran docente,
ha hecho una exposición brillantísima, nos ha vendido la moto. Ya le digo que a mí me ha convencido, y sabe el vicerrector que yo soy duro de pelar, pero a mí me ha convencido. Pero, a ver, además, como es una persona muy inteligente, ¿qué ha puesto? Que se ha puesto la venda antes de la herida, quiere decir, todo lo que yo le podría preguntar en contra, usted me lo ha puesto como retos críticos y como oportunidades de mejora. Con lo cual me ha acorralado, porque ha sido casi un tsunami que lo único que me queda es surfear sobre el tsunami porque no puedo hacer nada más. Bueno, entonces, pero ahí vean las preguntas. ¿Quién está detrás de la inteligencia artificial? Voy a tomar nota. Voy a tomar nota. Déjame una notita porque quiero contestar todas las preguntas. Sí. No sé. Papel suficiente. Estupendo. Gracias. Empezamos. Yo apunto. Gracias. Es decir, ¿quién está detrás? ¿Esto de dónde nace? Porque usted dice, hay que liderar, hay que amplificar. Yo estoy totalmente de acuerdo, ya le he dicho que me ha convencido, pero yo necesito saber quién es el vendedor que ha llamado a mi puerta y quién está detrás. Necesito saber qué es lo que persigue. Esto que es un tema, ¿qué es lo que persigue? ¿Un objetivo empresarial, un objetivo económico, un objetivo de vender o persigue realmente el bien común y cambiar la sociedad y mejorar la sociedad mundial y la brecha norte-sur y todas estas cosas que son necesarias en la sociedad? Yo necesito saber esto. Y luego, la última pregunta es, ¿cuál es el final de esto? Si usted ha visto la película del gran dictador de Charles Chaplin, están los dos en la barbería de Palacio, y cada uno va subiendo su asiento, hasta que al final a ver quién le sube más, ¿no? Tanto el que representa a Mussolini como el que representa a Hitler. Y al final se rompe todo y se cae. Quiero decir, aquí usted no lo ha planteado muy bien, lo de China, lo de Estados Unidos, todos van subiendo a ver quién pueda más. Ha habido un momento en que yo incluso estaba agobiado porque decía, es que cada día, cada semana, cada pobre don Andrés va loco haciendo artículos y haciendo tal. Así es. Pero, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el final? No sea cosa que de aquí pocos años estemos formándonos sobre cómo nos formamos para ir contra la inteligencia artificial. No lo descartes. Claro, entonces, no sé. Todos estos son mis problemas. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que si llego a saber que las preguntas son tan interesantes, yo hablo muchísimo menos, o sea, quiero decir, primero muchísimas gracias pero yo creo que debo ser yo el que agradezca porque en aquel momento vuestro rector pues nos defendió en la GRUE de una forma brillante, y siempre hemos tenido unos amigos enormes porque comprendieron en definitiva que la autonomía universitaria es algo que en definitiva le da entidad ya no digo a las universidades, es al país. El país que en definitiva respeta la autonomía del conocimiento, la autonomía del saber, en definitiva es un país maduro. Y entonces yo creo que esos ejercicios, pues también ahí lo mejor fue esto, que hubo la unidad de universidades privadas y públicas en torno a este tema. Este tema no se discutió, no hubo ningún voto desfavorable de la CRUE para exigir. Yo casi era un torpe rector y joven rector, hice lo que pude allí, y sin embargo la comunidad universitaria a mí me dio una lección enorme. Fue yo el agradecido a la comunidad universitaria. Y bueno, pues no está mal, las preguntas que me has hecho. ¿Quién está detrás de la IA? Vamos a ver, la IA lleva 40 años desarrollándose y en principio hay investigadores que dijeron, oye, pues en realidad pues tenemos una máquina que con unas reglas aprende y de alguna forma nos ayuda a generar, nos ayuda a asimilar los datos y crear pues determinados patrones que en definitiva pues en términos matemáticos no son más que hacer, simplificando muchísimo, correlaciones a lo bestia. Es la moderna supercomputación, es decir, máquinas que tienen muchísima más capacidad de computación, la que ha permitido, junto con también muchos más datos más estructurados,
la que ha permitido establecer modelos cada vez más sofisticados, que en definitiva pues empezaran jugando al ajedrez y ganando a los humanos al ajedrez, luego a un juego más intuitivo como era el Go. Pero bueno, no dejaban de ser, de alguna forma, unas reglas que, una vez dominadas por la IA, unos cálculos matemáticos, pues permitía la cuestión dar una respuesta más eficiente que la que daban los humanos. El reto empieza cuando empezamos a esos modelos a interpretar algo tan complejo como el lenguaje. Por ejemplo, los humanos pensaban que lo que se denomina el procesamiento del lenguaje natural, la IA, cómo procesa la inteligencia artificial el lenguaje humano. Es tan caótico, cada humano habla de una forma, cada región tiene unos sesgos, los jóvenes hablan de forma diferente que los mayores, en México dicen no sé qué, es un mismo idioma, pero vamos a ver el chino, traducirlo, pues hay unos sesgos de idioma, de tal, en la cultura, en la psicología humana, en la historia, en todo, que eso era establecer. Bueno, pues la inteligencia artificial logra estos retos como es hoy en día el procesamiento del lenguaje natural o la traducción, hecha con una sofisticación brutal, lo que te permite, por ejemplo, si el modelo está entrenado para traducir alternativas explicadas, de traducciones alternativas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba antes de ChatGPT y por qué es tan importante la fecha de mi santo, el 30 de noviembre del año 2022? Que donde aparece ChatGPT con su primer modelo. Aquí tengo este modelito. ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma democratiza la inteligencia artificial. O sea que la primera pregunta, vamos a empezar a ver quién está detrás. Pues detrás estaban un Obama y China invirtiendo, como he dicho antes, grandes cantidades de probablemente Estados Unidos, excepto defensa, que sí había un presupuesto importante por razones obvias. Las grandes empresas estaban con sus modelos. ¿Y qué hacían con los modelos? No lo sabemos. ¿Predecían en bolsa mejor que nosotros? Puede ser. Tenías ahí a Larry Page y Sergey Brin diciendo, vamos a ver, que nos sobran 100.000 millones este año. A ver, estructura de bolsa, la IA, que se meta toda la economía. Y por esto, aquí hay una tendencia de esta gente está comprando esta y está vendiendo esto. Y lo sabía con antelación, simplemente porque se lee todos los periódicos económicos día a día, te los procesa antes que nadie, mientras que un señor está leyéndose, bueno, expansión, a ver la verdad, a ver no sé qué, le pueden meter datos anticipativos, por ejemplo, grado de ocupación de los aparcamientos de cualquier centro comercial, del Corte Inglés de este año, en el Black Friday, pues ha habido menos grado de comunicación, pues la gente tiene más dinero, no tienes que esperar al gasto, simplemente el grado de ocupación que tiene el día de San Valentín o un día de gasto. Ahí estás viendo la economía si va realmente peor. Y esos datos y esos modelos de predicción los tenía Apple, los tenía Google, los tenía Meta, esos no, nadie. Y ven los chiquitos que están trabajando en Google, se sacan el modelo y se van y dicen, esto lo ponemos aquí para todo el mundo. Claro, supone una democratización en todas las reglas. O sea, Google dice que hacen esto, Microsoft muy de forma lista, que no invierte una cantidad y dice, mochotes, venga aquí, que sea, nosotros le sacamos partido ahí, creamos el Copilot que enseguida lo vendemos y no sé cuántos y tal. Y crea entre las propias gigantes un posicionamiento. El mejor de todos para democratizarlo fue Meta, que no estaba jugando a esto. Tenía un gran modelo Llama, pero acordaros que en ese momento deja de llamarse Facebook y se llama Meta, porque se jugaban al metaverso. Esto de las redes sociales es muy aburrido. Ahora, si queramos un metaverso, unas gafitas y nos movemos, y ahora parezco que estoy en París y me encuentro con el rector en París, o me voy a vacaciones a Bahamas y con mi novia, no necesito ni vamos a ir, mira cariño, estamos en una playa aquí, ya ha salido un dinosaurio y jugamos con él. Bueno, qué pasada, ¿no? Tremendo, ¿no? Pues como todavía las gafas no eran muy buenas y aparece esto, entonces Meta, a través de Jean LeCun, dice, vamos a romper el mercado. Open source. El open source, vamos a hacer que todos los investigadores jueguen con modelos y esos van a ser nuestros aliados. El gobierno francés, que es el único modelo LLM europeo que tiene relevancia, Mistral, es eso. Coge un Llama de Meta que lo libera, pero cuidado, lo mismo que lo hace Francia, lo hace Irán, lo hace en Corea del Norte, lo hace Rusia, lo hace... Por lo tanto, pedimos una moratoria de 2.000 personas para que paremos en ese momento, ya es imparable. Hemos democratizado el modelo, lo hemos abierto
Aquí hay una carrera brutal en términos internacionales. Y entonces, pues, ahí está el tema. ¿Quién hay detrás? Pues afortunadamente hoy mucha gente. En aquella época poca. En aquella época era cuando era peligroso. Ahora es una cuestión de que vamos a correr, vamos a ver, y vamos aquí, pero por lo menos hasta que China le haga frente a Donald Trump, hasta nos puede tranquilizar un poco. Porque si, cuidado, un Donald Trump que dice que Groenlandia es mía, que el Golfo de México ahora no se va a llamar Golfo de México, que si ataca a Rusia esto tenéis que pagarlo. Por Dios. Entonces, cuidado. O sea que, de momento que se democratice esto, no está mal. ¿Qué persigue? Pues cuanta más gente buena y bien formada en las universidades, ética, gente buena, persiga cosas buenas, pues saldremos ganando. Porque sin duda hay gente que persigue cosas horribles. Horribles. Por lo tanto, en las universidades tenemos que crear una cultura del bien, gente muy bien preparada, que si hay un ciberataque a un sistema energético, no está descartado, ya lo sabéis, pues en principio hay gente buenísima que pueda sostener un sistema, una central nuclear, o un sistema evidentemente energético, o un sistema de un control de un hospital, o control de un banco. Imaginaros un día que vais a abrir la cuenta del banco y ha desaparecido todos los estados contables, todas las cuentas del banco. Menudo susto que tenemos, no el banco ya, nosotros, que toda la posición que tenemos contable del banco, pues si hemos pedido préstamos y solo préstamos de feliz, pero en el momento que tengamos algo de dinero ahorrado, menudo problema, ¿no?, que tenemos ahí, ¿no? Por lo tanto, está bien que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que la IA es un instrumento muy poderoso y tenemos que dictarle nosotros lo que tiene que perseguir. Y lo que tiene que perseguir son cuestiones éticas, buenas, objetivos, loables, en términos de medicina, en términos de estrategia de defensa, en términos de industria, en términos... Y después, ¿cuál es el final de esto? Ni idea. Vamos a ver si lo averiguamos conjuntamente. Yo creo que ni los especialistas, muchísimo mayores que en inteligencia artificial, saben cómo puede acabar esto. Pero es una partida que tenemos que jugar, como se jugó la partida nuclear o tal. Ahora ya es imposible no jugar. Ahora hemos llegado tarde. Es decir, esto no. Yo no sé si he contestado, pero bueno, ¿sí? Bueno, más preguntas siempre. Bueno, buenos días. Gracias, empezando por ahí, por abrirnos los ojos de esta manera y por la magnífica exposición. Y yo tengo dos preguntas. Una es el final que has hecho de la universidad debería liderar, ¿no?, la IA. Claro, toda la inversión que hace Estados Unidos y que hace China, yo no creo que vaya a la educación, sino más bien a las empresas, pues, para que lo desarrollen, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, aquí que tenemos algo que se llama directivo al aula, y cuando hay que ver la parte tecnológica, pues me traigo alguno que relacionado, pues, por ejemplo, en logística y producción, pues traigo a uno que trabaja, o sea, el CEO de una empresa que trabaja precisamente en inteligencia artificial y de las cosas y todo esto con la logística y la inteligencia y la producción. Claro, cada año que viene es que yo me asombro, o sea, yo no soy capaz de ir al ritmo, por supuesto, que de lo que ellos llevan, ¿no? Entonces, al hilo de todo esto, ¿no?, de la inversión que va fundamentada por la empresa y del ritmo al que avanza, ¿no?, mi primera pregunta es ¿de qué manera debería liderar la universidad la inteligencia artificial? O sea, ¿de qué manera, no? Esa es mi primera pregunta. Y luego la segunda pregunta es, a partir del apagón del lunes, ¿no?, pues que al final acabábamos sabiendo las noticias por una radio a pilas, ¿no? Bueno, pues ¿de qué manera también se debe compaginar todo este avance de la IA, pues con el avance, digamos, o sea, con el mantenimiento del conocimiento no tecnológico para no depender totalmente de la tecnología? Perdón. O sea, de la inteligencia artificial. No. Muchas gracias. Pregunta con enjundia, vamos a ver.
Yo creo que cada universidad tiene que encontrar su modelo, e incluso en su diversidad, en sus, vamos a llamarle incluso sesgos, sería bueno, incluso si tuviera sesgos sería bueno, porque al fin y al cabo el reto puede estar en superar determinados sesgos o ventajas competitivas. Es decir, por ejemplo, si una universidad es muy humanista, a nosotros, en nuestra plantilla, yo creo que habría una mayoría entre ingenieros y lingüistas computacionales. Creo que hay una mayoría de lingüistas computacionales sobre ingenieros, especialistas en inteligencia artificial. O sea, quiero decir que, cuidado, hay una posibilidad de establecer lo que podría ser una estrategia basada en las ventajas competitivas de la universidad. Es una universidad humanista, pues muy bien, vamos a aprovechar la tecnología y inteligencia artificial en torno al humanismo. Es muy buena en Derecho, es muy buena en Biología, es muy buena en lo que fuera. Es decir, bueno, pues... Y ahí esa es una parte que yo creo que puede ser interesante. La otra es... bueno, vamos a poner foco en lo que sería una estrategia que, a mi modo, por ejemplo, un pequeño gobierno como el cántabro y con un entusiasta consejero de industria, colaborando con su universidad, la Universidad de Cantabria, dijo, mira, veo clarísimo que tenemos que ser muy valientes, empezar a hibridar todas las titulaciones. ¿Qué significa hibridar? Hibridar significa que cualquier titulación hay que meter conocimientos computacionales. Es decir, un biólogo hoy en día es bueno porque en gran medida la bioinformática revoluciona la biología. Médico del futuro, cuando estamos hablando de cirugía de precisión, de medicina personalizada, donde cada persona, el genoma, su estilo de vida, requiere un fármaco específico, hay perspectivas de diseño de fármacos personalizados, dos personas no necesitan la misma cantidad ni la misma composición, o tienen dos dolencias, una incompatibilidad con un órgano específico, entonces tienen que corregirle uno de los componentes del fármaco. O sea, eso es un futuro brutal, lo que es. Entonces, una especialización, por lo tanto, el farmacéutico del futuro, el médico del futuro, es híbrido. Cuando se crea una facultad de medicina del futuro, es una facultad que piense en eso, en términos de cómo la moderna computación y la inteligencia artificial puede ayudarle, ¿no?, a esa medicina de precisión, donde con una imagen de precisión, evidentemente, la intervención es mínimamente invasiva, pero al mismo tiempo una precisión brutal, ¿no? Y a partir de ahí los diagnósticos permiten tener muchos datos, y el humano al final decide, pero se tiene en consideración un conjunto de datos enormes, ¿no? Y eso puede facilitar más rapidez en el diagnóstico y más esto, ¿no? Entonces, ahí la estrategia está en la hibridación. Eso lo hicieron los presidentes de grandes universidades norteamericanas, ya lo dijeron mucho antes de la inteligencia artificial, cuando empezó el tema del conocimiento abierto, el MIT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué forma debe liderar la IA la universidad? Pues cada universidad, yo creo, debe encontrar su forma, debe encontrar con la forma de crear una cultura en la organización. De nada sirve que se lo crea el rector, de nada sirve que se lo crea el empresario principal. Fijaos lo que sucedió con el BBVA. Tuvo un presidente hace años que era el mejor presidente que podía tener un banco. Iba a las reuniones con todos los banqueros a nivel mundial. La banca del futuro es la banca digital, no hay banca sin esto, al final toda la banca, todo lo que pueda ser software será software, etc. Estaba él tirando del banco y todo el banco tirando por detrás. Ni siquiera subidos en el autobús, todos tirando detrás. No, pero ¿cómo vas a quitar las oficinas? ¿Cómo no sé cuántos? Pues hubiera sido el primer banco en modernizar sus oficinas, en hacerlas lo que son hoy las oficinas, que ya no son oficinas de tal. Pues fijaros, en términos de costes, de competitividad, sería un banco líder a nivel mundial. No, es muy bueno, claro, que se lo crea a la cabeza, ¿no? El rector, el gerente de la universidad, el equipo rectoral, claro que sí. Pero, de alguna forma, es una cultura colectiva, ¿no? Los alumnos tienen que ser la cultura. Por lo tanto, yo cuando hay una empresa que va a escribir me reúno con el equipo directivo, digo, si no hay paralelamente un proceso de formación interna y de información, donde se crea cultura en la organización, y los más reacios se levantan y me dicen, esto, ¿dónde va a parar? Y no sé cuándo, y aquí tengo tal. Digo, más reacios en sentido más figurado. Pues es que hay que contestar. Es que precisamente eso nos hace un favor, porque nos están diciendo, oye, los límites que hay. Entonces, es muy bueno que lo debatamos y que a partir de ahí decimos, no, hemos creado una cultura en la organización, una cultura sólida.
Y luego, pues, en relación al último tema, yo insisto que creo que el tema energético, etcétera, y cómo prepararnos, etcétera, aquí vamos a tener que aprender, pues muchas veces peligrosamente, o sea, en el sentido de que vamos a tener que aprender. No vale ahora mismo un país que diga yo me bajo de este tema porque es que esto es demasiado. Vamos a volver a los años 60, éramos muy felices con los transistores, con tal, y crecíamos mucho, en una época que crecíamos más que Japón, y eso no era tan complicado. Es que no podemos, es que hay un conjunto de elementos a nivel internacional ya que tenemos que vivir nuestro tiempo. Y lo hizo una persona que a mí me gustaría volver para mí los años 60, años 70, años 80, 90 fueron ilusionantes, felices. Fijaros que he dicho 60, cuando evidentemente todavía no había una democracia, pero yo estaba en la universidad o estaba en el campo de Cartagena y estaba trabajando en el campo, allí en la naturaleza, con los gallos y los conejos y todo eso. Y yo tengo una magnífica recuerdo de aquello. Y ahora creo que esto la humanidad, cuando vemos un chaval urbano de estos, pues eso no sé si los conejos creéis que salen en las películas, pero nada más, que eso ya no existe. Entonces, quiero decirte, claro, probablemente nos estamos perdiendo cosas interesantes, pero es que esto ya no da vuelta atrás. O sea, lo que tenemos que hacer en realidad es, si eso que estamos identificando, los valores, la naturaleza, la vida en el campo, el humanismo, todo eso, entonces, ¿cómo en realidad en este contexto complejo, tecnológicamente hablando, donde hay, entre comillas, malos, como siempre ha habido, para nosotros los malos somos, para ellos somos nosotros, pues en definitiva un poco como de alguna forma nos empoderamos y superamos los problemas. Y esto pues va a exigir efectivamente, donde está el talento, y lo insisto, las universidades tienen que ser piezas fundamentales en nuestra sociedad, en la era del conocimiento, en la era del saber. Lo deberían haber sido brutalmente ya desde hace 30 años. O sea, en un país es lo que en esta era del saber son sus universidades, privadas y públicas. O sea, en Estados Unidos nadie pregunta si Harvard es pública o privada, preguntan si la universidad es buena o mala. Hay universidades buenas, magníficas, públicas, universidades pésimas. Esta es una buena universidad, nadie pregunta si es pública o privada. Lo pregunta si la universidad es de calidad, tiene prestigio, sus investigadores, sus alumnos acaban sabiendo, etcétera, etcétera. Y hay muy bueno lo que has dicho de conectar con la industria. Claro que el tema de la logística, si os traslada ese contacto, es enriquecedor. Porque, claro, yo la primera precisamente prueba que tuve aquí fue con Tempe, Indetex, en Elche, en su fábrica. Nos enseñó, pues de alguna forma, una logística diseñada por el MIT hace años, antes de ChatGPT, bastantes, cómo, de definitiva, una robotización estaba ordenando caóticamente el almacén, que decías, bueno, pues tú entras en un almacén y están ordenados los calzaditos de esto, los de niño. No. Ahí estaba todo según la predicción de que el brazo robótico, según el orden de salida previsto en el mercado. Una pasada. O sea, que esto era ya, y ahora pues imagino que sería extraordinariamente más sofisticado y cada año pues será un modelo superior y un modelo más eficiente. Pero ese contacto con la industria es fundamental, porque nos está diciendo en definitiva también cómo algunos empresarios, sobre todo algunos empresarios que son extraordinariamente innovadores, y que invitarlos a una clase es una gozada, porque transmite a esos alumnos en definitiva cuál va a ser el mercado de trabajo, sus exigencias y lo que se espera como profesionales de ellos. No sé si he contestado todo, ¿sí? Pues más preguntas. Ante todo, muchas gracias, señor rector emérito. Como hombre que es conocedor de ambas materias, tanto la universidad como la inteligencia artificial, ¿qué acciones prácticas realizables de forma inmediata debería implantar la universidad para enseñar a sus alumnos, a los estudiantes que somos, tanto las ventajas y también los graves peligros de la inteligencia artificial, de forma muy práctica, como digo? Esto es, aparte de solo integrarla y hacer un uso de ella, ¿cómo enseñar a los estudiantes un uso responsable, llorable, creo que mencionó, un uso que no sea solamente un copia y pega? Buena pregunta, porque aquí yo, fíjate, no voy a dar, la tentación sería, pues, déjame que te enseñe esta diapositiva, que aquí tiene un proceso y tal. Te voy a dar una respuesta general. Ahí no me voy a equivocar.
Imagínate que eres uno de los primeros humanos y aquí una comunidad de humanos, de estos de los primitivos, hace 200.000 años, es equivalente a la comunidad universitaria. Se encuentra en el fuego. ¿Qué hace con el fuego? ¿Qué hace la comunidad? Una comunidad que, desde nuestra perspectiva, lo hubiera hecho inteligentemente. La primera comunidad, uy, esto es peligrosísimo, vamos a apartarnos del fuego, esto ni tocarlo, esto es... me he acercado y me quemo. Una comunidad muy cobarde, o muy prudente, también lo podemos decir, oye, es una prudencia, un ojo y tal, aquí donde hay riesgo, enseguida se lo huele, nada, un cordón sanitario para que no haya riesgo, ¿verdad? Muy bien. La segunda comunidad, que vienen los enterados de la comunidad y dicen, bueno, aquí hay una oportunidad de poder. Y entonces viene el hechicero y dice, aquí el juego lo manipulo yo y con permiso yo. Y establece reglas, una regulación donde hay todos los derechos privados, todo, es que tal. Y hace una regulación exhaustiva. Pero en el fondo, lo que está haciendo es una regulación que tiene ventajas, o que está protegiendo a alguien. La regulación europea muchas veces es proteccionista. Es protección encubierta. Las cookies. Aviso de cookies todas las veces que navegamos. Oye, es que te haces tú cookies. Hagamos una encuesta, vamos ahí fuera y hagamos una encuesta a ver si alguien sabe lo que son las cookies. ¿No sería mucho mejor hacer una política educativa en la televisión, en todos los colegios, en todos lados? Navegar en Internet es un peligro enorme. Te dejan cookies, te dejan rastreo, y si has visitado una página que no quieres, tienen constancia de que han visitado todo lo que han. Entonces, si navegas en Internet, que sepas esto. Pero de paso, si te piden datos, cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¿No sería mucho mejor tener una campaña de mayores, de menores, de todo el mundo? Porque nadie sabe lo que son las cookies, nadie sabe lo que aceptamos. Pero es más, llegas y como quieras leer El País, lo acepto, llegas a un sitio que no conoces porque te han recomendado y dices acepto. Y no aceptas las cookies, lo que aceptas es descarga de un malware. Y has metido un malware en tu móvil, etcétera, sin saberlo. ¿Quién se le ocurre esto? A un gran funcionario europeo que nos dijo tal. Y todavía, año tras año, diciéndolo, nadie lo corrige. Y nos hemos cargado la navegación en Internet. Es pesada y nadie sabe lo que puede, ni nadie sabe lo que aceptar cookies. Por lo tanto, regulaciones ineficientes en Europa, siglo XXI. El fuego, imaginaros, el típico el druida de llegar allí, bueno, esto aquí solamente lo manejo yo y mis amigos, y nos calentamos mis amigos y amigos, cocinamos, y el resto a mirar y a observar que esto solamente los bendecidos por mí son los que... Bueno, esa comunidad, pues una comunidad de unos pocos que le sacan la ventaja al resto de la comunidad. Y ahora vosotros venga a cazar, que nosotros cocinamos aquí, nos comemos la mejor parte tranquilamente, y vosotros a pelearos con los elefantes, los leones y los tigres y a traernos buena carne. Una división social basada en reglas y en regulación, ¿no? Vale, o bien, una comunidad unida dice, vamos aquí a jugar con el fuego, vamos a quemarnos. Y aprende, colabora, comparte conocimientos. Una comunidad abierta donde corre riesgos, domina el fuego, lo domina antes que nadie, educa a toda su comunidad y se convierte en una comunidad que avasalla al resto, porque tiene una ventaja comparativa. Pues la guía es eso. Entonces, como he dicho antes, cada universidad tiene su libro, tiene sus ventajas comparativas, tiene su gente, tiene su comunidad, tiene que tratarlo de una determinada forma. Pero yo diría que, eso lo dice muy bien Javier García, lo que necesitamos es una sociedad valiente. Estamos en una sociedad donde los jóvenes tienen que estar ilusionados, y es una sociedad de valientes. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad compleja. Claro que es compleja, claro que el fuego quema, claro que la inteligencia artificial es complicada y puede llevarnos a situaciones complejas, pero necesitamos valientes. O sea, gente que se queme, no mucho, claro, obviamente no he pedido que se queme en vivo, pero sí que se queme lo suficiente, corra algún riesgo y evidentemente nos traslade esto con generosidad, ¿no?, al resto de la comunidad para compartir los riesgos que hay, evidentemente, los riesgos reales. Y, sobre todo, también, cuidado, el potencial y la utilidad que tiene. Claro. No sé si he contestado, pero luego, si quieres, podemos hablar de herramientas específicas. Pero esa es la parte principal. Don Andrés, aquí. Lo primero, darle las gracias por compartir su conocimiento, sobre todo por la primera parte de esta charla. Creo que como persona joven y que le espera un mundo incertidumbre, el saber y el conocer que Europa, mi continente, donde yo vivo, está en la cola de esta innovación
es conveniente saberlo. Y tengo dos preguntas para usted. La primera es, usted comenta que la comunidad educativa tiene que empezar a liderar la inteligencia artificial a través de conocimiento, de ciertos aspectos que usted ha comentado, pero ¿por dónde empezaría usted? Es decir, usted que es un experto y no te he entendido que la... O sea, pero entendiendo si soy país, lo que no he entendido si soy país, soy universidad. Siendo usuario, como puedo ser yo o como puede ser cualquier persona de aquí, ¿por dónde empezaría usted para que en un futuro, cuando realmente esto explote, por así decirlo, a nivel europeo, estemos preparados y estemos con un conocimiento y con una causa para hacer un buen empleo de esta inteligencia artificial? O sea, como usuario, me estás pidiendo un usuario normal. Eso es. Yo creo que ahí lo mejor es que un día te vengas a Torrejuana y tal que tienes inquietudes, tengas una entrevista con los técnicos. Te van a volver loco y si te gusta ese tema, te van a hinchar a coger cosas y tal que yo tal. Pero vamos allá. Yo lo que te puedo dar es como un usuario normal, digamos, de que sí que trabajo en una empresa tecnológica y todo esto. Entonces, vamos a ver, yo lo que he hecho lo primero siempre que aparece un modelo que tengo es probarlo. Entonces empiezo a hacerle pruebas muy duras, o sea, muy duras dentro de lo que puedo yo dar. Por ejemplo, pues un poco cuando empecé a jugar con los modelos más avanzados, pues empecé a jugar a que me hiciera un papel cartesiano, de duda cartesiana, y yo pues lo atormentaba con las meditaciones metafísicas y tal, en plan filosofía, jugando a filosofía de este tipo. Y después le dije, se lo puse más difícil, digo, la búsqueda desesperada de la verdad con San Agustín y al mismo tiempo no sé cuántos y tal. Y veía en definitiva, en la medida que yo conocía esas pocas obras de filosofía, bueno, he estudiado un poquitín, pero fueron las que más me gustaron, y poniendo un ejemplo que te pueda gustar, digo, oye, pues el modelo es interesante, el modelo aquí en lo que... Entonces me fui al campo de la economía, que conozco más. Digo, bueno, pues aquí a ver, le hice unas pruebas. Entonces ahí me pude ver que, por ejemplo, en la primera época, cuando siempre le pedías bibliografía, alucinaba, pero cuidado, el prompt era fundamental. Si tú adiviné que esto no era Google. En Google, cuantas más palabras concretas clave, menos palabras concretas dabes, mejor es la búsqueda. Sin embargo, aquí cuanto más le digas que te interesa, muchísimo mejor. O sea, el modelo... es más, lo mejor es que te dicte el modelo del prompt, que tú le des algo sobre la materia en la que estás muy de acuerdo y dices, estudiate esto, dime los 20 puntos principales. Con ese modelo, con ese texto, un texto de unas 20 hojas, de alguna forma, por ejemplo, tú puedes, depende del modelo, pero aquí estamos hablando en términos generales de jugar con un modelo decente, y entonces sobre esa base le estás haciendo el mejor prompt, porque el modelo, ¿qué pasa? Que está de alguna forma reiterando dentro del texto generativo lo que es, en definitiva, las secuencias que debe tener más en cuenta. La IA generativa, conceptualmente, para aquellos que no estén un poco al día, es una IA muy tonta. O sea, en realidad lo que está adivinándote es la siguiente palabra. La Tierra es redonda. Bueno, pues en un momento determinado te dice que es plana. ¿Por qué? Porque un porcentaje de textos en determinados siglos decía que la Tierra era plana. Incluso hoy todavía hay gente que dice que es plana, pues evidentemente lo ha leído. Y tú puedes, de alguna forma, en el mapa de calor, decirle que sea de alguna forma la probabilidad más alta, que entonces esa IA será mucho más exacta, más precisa, porque te va a decir lo más probable en relación a esto. Pero entonces lo menos imaginativo. Nosotros en marketing tenemos una herramienta que es muy precisa y evidentemente entonces ahí es muy poco creativo. Pero sin embargo, si le quitas el botón de muy precisa, te dice ideas locas. Y las 10 ideas locas sobre marketing pueden ser las mejores, porque son las más creativas. Entonces ahí el humano, en definitiva, tiene un gran papel. Y entonces lo que yo aprendí, que en definitiva, claro, la IA te puede dar un texto de final de grado, pero en realidad es el peor favor que te puede hacer. Sin embargo, si tú de alguna forma ves la capacidad que tiene la IA de leerte cosas que tú no te podrías leer en 20 meses, de tratar de hacer síntesis y de juntar temas relacionados que en principio no lo están, y que tú eres el primero en relacionar un tema que es solo relacionarlo con ese tema. O sea, yo le dije, escríbeme que un paisaje cervantino en La Mancha, ahora que se produzca con la gastronomía gallega y simúlamelo en gallego. Le puse el reto y lo hizo. No soy un experto en literatura, pero digo, jolín, el modelo te puede extrapolar lo que es
por ejemplo, un entorno, ha comprendido lo que es un entorno gallego y sus hitos, y los ha sabido extrapolar a un encaje, como puede ser la pretensión que tenía Cervantes cuando en tal sitio hacía tal cosa. Entonces, y esto sí lo aplico a la biología, y sí lo aplico esto a la economía, y sí lo aplico a través de un determinado modelo. O sea, en definitiva, ¿la actitud cuál es? La que ha tenido siempre el ser humano y el científico, curiosidad. Una curiosidad honesta, para tratar de sacar una ventaja competitiva muy legítima de una herramienta que es potente. También puedes empezar con los defectos. ¡Uy, esto que se equivoca! Claro que se equivoca, menos mal, porque si nos dan un modelo y no se equivoca nada, esto ya... no, afortunadamente se equivoca. Afortunadamente tenemos muchísimos retos para mejorarlo, y por ejemplo, gracias a eso, pues nuestra empresa existe porque puede mejorarlos, puede optimizarlos, puede personalizarlos, puede hacer todo ese tipo de cosas. Eso le da una gran oportunidad a la industria europea, ¿no? Que está preocupada por que la IA no genere riesgos, ¿no? En esta cultura de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo ahora mismo de entrada, ahora te voy a contestar la pregunta. Esto ha sido un rollo previo para que no... Yo me cojo una IP de Estados Unidos, no sabía cómo se hacía, pero enseguida encuentro informático y mi hijo, esto de tal, igual, entonces hago como me conecto por una IP de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los modelos en Europa no están. Como tenemos también mucho lío regulatorio, pues cuando sale un modelo bueno se queda en Estados Unidos, en Asia o incluso en Panamá, pero no está en Europa. Entonces, bueno, si queremos tener los modelos, pues que te hagas una IP de estas, luego tú le dices, explicas cómo se hace, y te conectas desde Estados Unidos y entonces ya pues estás ahí jugando. Después tienes utilizar gratis, bien, una forma de empezar y de jugar. Cánsate poniéndole a prueba el modelo en 1000 cosas. Y dentro de la misma empresa, en este caso OpenAI, por seguir un caso, tienes una prueba estándar de 20 euros, pero un mes yo te aconsejaría, un día que te toque la lotería o que le puedas conseguir a alguien que te regale 200 euros, dices, voy a hacer el Pro. Voy a hacer una inversión y voy a coger el modelo y es una pasada. Por ejemplo, yo todos los días le digo al modelo, léete todo lo que ha salido de inteligencia artificial, tipo revista de este tipo, me interesa el Technology Review del MIT o de Verge o de igual, o sea, le cito revistas de mucha reputación y dime cuáles son las 10, pero también me interesa The Guardian News, Tech News, The New York Times, o sea, todos los grandes medios, porque claro, si hay una gran noticia, evidentemente también lo recogen y le dan relevancia mediática, lo cual quiere decir que está teniendo impacto mediático, aunque la noticia sea probablemente menos relevante tecnológicamente, pero está teniendo impacto, por lo tanto me interesa saberlo. Entonces, un tema que a mí me llevaría, o a cualquier persona, estar 5 o 6 horas leyendo periódico en medio de ahí, probablemente se le escaparía algo. Todos los días tengo ordenadas las noticias más relevantes que hay, pero además clasificadas por temáticas, etcétera, etcétera, sobre temas de modelos de IA, sobre modelos de matemáticas. Y esto se puede hacer en medicina, en biología, en cualquier caso. O en fútbol, en deporte, en apuestas, en lo que quieras. Absolutamente. Entonces, eso es una pasada. Es lo que se llama tareas, ¿no? Ahí parece, por ejemplo, eso de tareas es una pasada brutal. Brutal. Entonces, ¿qué sucede? Después viene... Cuidado, pero es que OpenAI no es el mejor modelo. Es que para imágenes está esto, es que el otro modelo... Entonces tienes 5 o 6 modelos, no te digo que te cuentas 20, donde empiezas a contrastar. Y ahí entonces empieza, oye, que utilizar Google... Por ejemplo, Google tiene algo que es muy divertido, que es un podcast. Tú le das cualquier tema, por ejemplo, esta charla aburrida que he dado, imagínate que la grabamos y entonces la transcribimos al texto. Ya sabéis que, por ejemplo, YouTube transcribe 100% el texto. Yo lo que hago en muchos textos, vídeos que son de 2 horas, no los voy a ver, le copio toda la transcripción del vídeo, la mando al sistema y entonces le digo a la herramienta de Google, grábamela en tema de podcast. Y entonces 2 personas, de forma muy amena, me cuentan lo que yo he hablado. Empezarían un poco así diciendo, oye, ¿sabes que Pedreño ha dado una conferencia en la Universidad Cardenal? ¿De qué? Pues el tema, mira, o sea, y la primera parte ha sido la de siempre, ese rollo que cuenta él de tal. Y digo, pero bueno, el tema, ya sabe, lo de China y tal igual, donde el tío se ahí tal. Y no, sí, lo mismo, eso también se lo oí yo hace no sé cuántos y tal igual. Pero quizá allí ha dicho algo nuevo. No, pero esto sí que es importante porque esto sí que lo está repitiendo actualmente y además te lo relaciona con algo que ha dicho Jean LeCun o ha dicho no sé cuánto. Y de una forma muy, muy divertida, 2 personas en un podcast
en inglés solo, de momento, en español todavía no lo han hecho, cuentan pues lo que es esta conferencia. Y entonces, mientras en vez de estar con el rollo de Pedreño aquí, bla, 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 pues ahí de forma muy amena te cuentan ese tema. Entonces, la IA, claro que pone a prueba nuestra imaginación creativa de una forma brutal. Romper nuestros límites de creatividad, ¿no? y de hacer esto. Entonces, creo que por eso es una herramienta que tiene, es una herramienta de vuestro tiempo, ¿no? Una segunda pregunta, como ahora va la parte de economista. Ha comentado que Europa se está quedando muy atrás respecto a Estados Unidos y China. ¿Cree que en un corto medio periodo de tiempo podremos equipararnos, ya no adelantarnos, a estas dos grandes potencias a nivel de inteligencia artificial? Vamos, la esperanza es lo último que se pierde, y Europa tiene grandísimas universidades, pero el problema es la fragmentación política que tiene, y probablemente también nos faltan estadistas, pero eso afortunadamente el mundo no está sobrado de estadistas por lo que estamos viendo. O sea, quiero decir que tampoco podemos envidiar ni a Estados Unidos, ni a China, ni a nadie. Es decir, que nuestros políticos, pues diría que algunos de ellos son muy razonables si ves Europa en su conjunto. No estoy señalando a ningún país y dentro de la mayor diversidad ideológica, ¿no? A mí la gran esperanza de Europa son las universidades. O sea, ahora vamos a hablar de Europa más de la Unión Europea. Oxford, Cambridge, la London School of Economics, son universidades que no tienen nada que envidiarle al MIT, al Stanford, a las grandes universidades norteamericanas. El Politécnico de Zúrich es una de las universidades donde, ¿no? Pues, aparte de haber dado entrada al mejor científico probablemente de toda la historia de la humanidad reciente, ha permitido pues, que hoy estén ahí un conjunto de investigadores en el área sobre todo de ciencias que es brutal, ¿no? O está Hamburg en Alemania, o está Aalto en Finlandia, o en España mismo. Tenemos excelentes universidades y excelentes, o sea, hay de todo, podríamos decir, claro, pero como hay en Estados Unidos, que hay pésimas universidades, oiga, universidades que no. Europa lo que tiene que poner en valor es el talento. Y precisamente ahora hay una oportunidad, porque Estados Unidos, torpemente, está luchando contra sus universidades. O sea, no se ha dado cuenta que, en definitiva, sus universidades lo han hecho grande, y el talento exterior, la atracción de que a un talento chino de primer orden, fijaros quiénes son los consejeros delegados de Google o de tal, o sea, no son norteamericanos de pura cepa. Son gente que ha venido de Oriente con un coeficiente intelectual brutal, con unas capacidades, unas formaciones brutales, ¿no? Entonces, Europa, la mejor empresa de inteligencia artificial que compró Google, que fue pionera, es europea, es inglesa. O sea, la que de alguna forma revoluciona la inteligencia artificial y que ha dado premios Nobel a europeos en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, quiero decir que lo que precisamente el liderazgo de Europa a lo mejor no está en grandes inversiones, a lo mejor no vamos a ser los campeones de inteligencia artificial en defensa, bueno, quién sabe, con estas últimas cifras puede ser que hasta sea una vía, porque ya una guerra no se va a generar con pintura y chapa, ¿no? Lo que son los tanques, es la inteligencia artificial la que está en todo el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿no? Drones, identificación de imágenes, posiciones, movimientos de imágenes, identificación de imágenes avanzadas, estrategia definida por la propia IA sobre posiciones de un movimiento, etcétera, pues como inmediatamente hacer un contramovimiento. O sea, eso pues llevó a la invasión, de hecho, de que en un momento determinado, ¿qué tal? Ucrania invada China porque China invada Rusia en el territorio ruso, porque evidentemente entonces rompe el equilibrio que había al poner foco en una depresión en un punto. Todo este tipo de cosas son inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor resulta que Europa, en una moderna inteligencia artificial aplicada a defensa, pues se convierte, al ser no tener que invertir tanto ni en aviones, ni en centrales atómicas, ni todo este tipo de cosas, pues podría tener la robótica más avanzada o tal en términos militares y todo esto, ¿no? O sea, que claro que hay muchas expectativas. El problema es cuando todavía no ves los brotes verdes. O sea, tú ves después de Draghi, que era un brote verde, 800.000 millones, aunque sean 600.000, por favor. Pero después vienes la presidenta y después de que Trump, conteniendo las empresas que tiene e invirtiendo las brutalidades que están invirtiendo, dice que va a invertir 200.000 millones. Y bueno, pues eso hace unos años hubiera sido, vamos, una notición, pero ahora, después de esta declaración de intenciones, Europa
sin tener gigantes tecnológicos, y donde Apple está en Cupertino, 250.000 metros cuadrados. 250.000 metros cuadrados. 3 veces el Producto Interior Bruto de España allí, en 250.000 metros cuadrados. O sea, no estamos hablando del estado de California entero, ¿no? 250.000 metros cuadrados. Espacio relativamente abarcable. Ahí está 3 veces el Producto Interior Bruto de España, que es la cuarta economía europea. Eso, hay que tomar conciencia de eso, entonces hay que ahora mismo tomar atajos. Insisto, las universidades, absolutamente fundamentales. Deberíamos tener buenos ministros de universidades, ¿no? Rector, a lo mejor ahí tenemos una oportunidad. Andrés, estaríamos mucho más tiempo escuchándote y aprendiendo, ha sido apasionante y muy interesante también para los filósofos y los humanistas. Pero es la hora de comer y te tenemos 2 horas de pie hablando, así que vamos a ser corteses y vamos a dar el asunto por concluido. De todas maneras, yo creo que esto da de sí y que nos hemos quedado todos con la impresión de que te tenemos que seguir pidiendo que vengas y que charlemos sobre asuntos parciales o globales de la universidad y que hay mucho que ganar aquí y mucho interesante. Mil gracias por haber venido, ha sido un honor escucharte y un gozo también. Muchas gracias, rector. Placer.